Buenos días. Tomen asiento, por favor. Mi nombre es Héctor Bueno, soy cardiólogo en el Hospital 12 de Octubre y en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Debería estar conmigo el doctor Arturo Evangelista. Me ha pedido que les disculpe, dada la situación, va a tener que moderar otra sesión por ausencia de los otros moderadores. Realmente esta es una de las sesiones, a mí me parece, más interesantes del Congreso. Primero, porque es de actualización de algo que realmente es lo que queremos cuando venimos a los congresos a oír. Y segundo, porque tenemos 5 presentadores que son verdaderas referencias, personas con un conocimiento espectacular en sus ámbitos. Yo diría no solo a nivel nacional y a nivel internacional. La capacidad docente de esta sesión es espectacular. Sin más preámbulo, voy a pasar ya al primer ponente, que es Pablo García Pavía, y que va a hablar sobre amiloidosis cardíaca, cuál es el tratamiento. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Española de Cardiología. Yo voy a hablar de novedades en práctica clínica en torno a esta enfermedad. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, pues esta enfermedad la verdad es que está viviendo una auténtica revolución. Y la revolución se está viviendo sobre todo en la parte terapéutica y aplicado a un subtipo de amiloidosis que es la amiloidosis por transtiretina. Como ustedes probablemente ya conocen, esta amiloidosis por transtiretina tiene 2 variantes o 2 subtipos, la forma genética o hereditaria y la forma que previamente llamábamos senil, ahora la llamamos asociada a la edad. Como toda amiloidosis, podemos dividir el tratamiento de la amiloidosis en 2 grandes grupos, la terapia de soporte o la terapia específica sobre la enfermedad. De la terapia de soporte no voy a entrar hoy en profundidad. Básicamente, bueno, pues hay determinadas cosas en las que nos tenemos que concentrar, retirar algunos fármacos como los IECAs y los betabloqueantes, considerar la anticoagulación de forma precoz y, bueno, pues en los pacientes que tienen capacidad por edad, considerar incluso un trasplante de corazón cuando sea necesario. Pero en cuanto a la terapia específica es donde más cambio y más actualización relevante tenemos y es en lo que voy a concentrar mi charla de hoy. Hasta hace muy poco, fíjense, estos son datos de una revisión del año 2011 en Revista Española de Cardiología, eso es antes de ayer, como quien dice. Para estos pacientes la única opción que teníamos era un trasplante de hígado en un grupo muy seleccionado de pacientes con enfermedad por transtiretina hereditaria. Y para los pacientes, el gran grupo de los pacientes con amiloidosis wild type o amiloidosis asociada a la edad, pues no teníamos nada específico que ofrecerles más que la terapia de soporte. Bueno, pues en esta cascada fisiopatológica de esta enfermedad es donde se está viviendo la auténtica revolución con multitud de fármacos que pueden actuar a diferentes niveles. Como ustedes ya probablemente conocen, la transtiretina es una molécula que se sintetiza preferencialmente, más del 85% en el hígado, y es un tetrámero. Y la cascada de enfermedad ocurre cuando este tetrámero se rompe, se disocia en dímeros por ausencia de estabilidad, ya sea por tener una alteración genética subyacente que le hace inestable, o bien por procesos no muy bien aclarados asociados a la edad, y estos dímeros se vuelven monómeros y precipitan y se forman los agregados amiloides. Fundamentalmente a nivel cardíaco, pero la forma hereditaria también a nivel sistémico y especialmente a nivel neurológico, lo cual da una parte de las manifestaciones de la enfermedad. Pues bien, dado esta cascada, se puede actuar a diferentes niveles. Podemos actuar suprimiendo la síntesis de la molécula de transtiretina y, por tanto, no se va a depositar. Podemos actuar a nivel de estabilizar la molécula de transtiretina y, por tanto, no va a dimerizar y monomerizar. O incluso existen diferentes tratamientos que se están desarrollando para retirar los depósitos ya formados. Probablemente en el futuro podremos combinar terapias que pueden actuar a diferentes niveles. Y el año pasado fue un gran año para esta enfermedad, porque tuvimos los primeros datos de varios de estas moléculas. En concreto, el tafamidis, un estabilizador que impide la dimerización de la molécula, y también de silenciadores genéticos.
fármacos que impiden la producción de la molécula. Y el primero de los artículos que quiero comentar con ustedes es el del tafamidis. Se publicó en el Congreso Europeo de Cardiología de hace justo un año y a la vez en el New England. Sabíamos que el tafamidis era útil para frenar la progresión de la enfermedad a nivel neurológico, es decir, los depósitos en los pacientes que tenían el subtipo hereditario, pero no sabíamos cuál era el efecto a nivel cardiológico. Pues bien, en este estudio, 441 pacientes, el estudio ATTRACT, se randomizaron los pacientes 3 a 2, 40% de los pacientes incluidos recibieron placebo, 40% recibieron la dosis de 80 miligramos de tafamidis y un 20% recibieron la dosis de 20 miligramos de tafamidis, que era la dosis que se había usado para tratar la neuropatía de los pacientes con transtiretina hereditaria. Bueno, pues como era propio de esta población, pues son pacientes, la mayoría eran wild type, el 75% de los pacientes eran con la variante senil, una edad bastante avanzada, por tanto, 75 años de media, y pacientes con una afectación importante del corazón. Ahí pueden ver los niveles de NT-proBNP, estaban de media en 3.000 de valor y picogramos mililitro. Y la fracción de eyección, pues en una parte sustancial de ellos estaba reducida y por tanto la media se situaba en el 48%. El estudio salió positivo a favor de tafamidis en su endpoint primario y lo que era más interesante, se vio que también de forma desagregada la mortalidad salió positiva, se redujo un 30% en el grupo de pacientes tratados con tafamidis frente a placebo. Y lo que era muy interesante, las curvas empiezan a separarse a partir del mes 18, lo cual tiene la lógica, porque si lo que estamos impidiendo es el depósito de la sustancia, no vamos a hacer nada sobre los depósitos de amiloide ya formados. Entonces, el ejercicio de administrar esta molécula nos va a servir sobre todo a largo plazo, es decir, prevenir la progresión de la enfermedad. Y como lo ven ustedes, pues claramente es significativo y también se disminuyó un 32% las hospitalizaciones en este grupo de pacientes. Otros endpoints secundarios, como la calidad de vida y la distancia de test de 6 minutos, en cambio, ya mejoraban desde el mes 6. Es decir, ya había una discrepancia, una separación de curvas entre el grupo tratado y no tratado. Por subgrupos, todos a favor en general del tafamidis, todos los subgrupos, y la única particularidad es en el número de hospitalizaciones. Aquellos pacientes en un estado más avanzado, en IJA 3, tenían más hospitalizaciones. Y esto se ha querido explicar porque, como la mortalidad era inferior en este grupo, pues probablemente si no ocurría mortalidad, pues entonces tendrías mayor número de hospitalizaciones. En cuanto a seguridad, los dos grupos fueron exactamente igual que placebo, con lo cual, pues muy favorable. Y en este año, después de la publicación de la ATTRACT, hemos tenido datos muy interesantes que nos han ido ayudando a comprender mejor el efecto de esta molécula. Y aquí pueden ver cómo es muy importante administrarla lo antes posible, porque los pacientes que más se benefician son aquellos pacientes que están en IJA 1 y en IJA 2. Es decir, aquellos que ya les cogemos en IJA 3, pues están en una clase funcional muy avanzada, el grado de afectación es importante y se van a beneficiar mucho menos, porque tiene toda la lógica del mundo. El fármaco no revierte la situación cardíaca, lo que hace es impedir la progresión de la enfermedad. También tenemos datos del estudio de extensión, es decir, todos los pacientes al acabar los 30 meses de tratamiento en el ATTRACT eran re-randomizados los placebo a, de nuevo, 2:1 frente a la dosis de 80 y la dosis de 20, y se continuaba el seguimiento. Pues tras 6 meses de seguimiento medio, se ha visto que las curvas se siguen separando, lo cual tiene sentido, porque si el fármaco empezamos a administrarlo aquí al grupo placebo, vamos a necesitar todavía un tiempo significativo para ver los efectos beneficiosos de su administración. Y, como ven aquí, pues con 6 meses más de seguimiento, un 36% de reducción en cuanto a la mortalidad. Y una pregunta que flota en el ambiente y que por el diseño del estudio, pues la verdad es que no podremos responder. Es, bueno, pues dado que se probaron 2 dosis, ¿cuál es la dosis buena? ¿La dosis de 20? ¿La dosis de 80? Bueno, pues gracias a Dios hemos podido hacer un análisis de estos datos de la ATTRACT, que fueron presentados por mí hace muy poquito en el Congreso Europeo de la Sociedad, en el Congreso de Miocardiopatías de la Sociedad Europea de Cardiología, y aquí pueden ver que en cuanto a los endpoints primarios, ambas dosis fueron efectivas en disminuir la hospitalización y también la mortalidad. Aquí pueden ver que ambas dosis eran favorables con respecto a placebo. Entonces,
¿qué hacemos? ¿Una u otra? En cuanto a seguridad, no tenemos la contestación porque ambas fueron toleradas exactamente igual que placebo. Entonces, aquí no tenemos signos que nos orienten. Pero sí hay algunos datos indirectos que van a favor de la dosis de 80 miligramos. Y aquí les muestro cuánto disminuía la progresión del NT-proBNP y era claramente superior esa disminución en el grupo de 80 que en el grupo de 20. En cuanto a el número de pacientes en los que no se incrementaba el NT-proBNP, también salía favorable al número de 80 miligramos. Aquí pueden ver que un 45% de los pacientes a los 30 meses, con la dosis de 80 miligramos, el NT-proBNP había bajado o seguía igual, frente a solo un 23% en el grupo de 20 miligramos. Y en cuanto a la estabilidad, dado que estamos dando un estabilizador, debería subir la concentración de la transtiretina, pues también la dosis de 80 miligramos fue algo favorable con respecto a 20 miligramos a este nivel. Esto es lo que ha llevado a que bueno, pues el laboratorio que comercializa esta molécula pues ha solicitado la aprobación en Estados Unidos para el tratamiento de la afectación cardíaca solo de la dosis de 80 miligramos, que la que ha sido aprobada. Los otros fármacos que tenemos para esta enfermedad y que se presentaron el año pasado, pues los silenciadores genéticos. Aquí tenemos dos tipos, o bien oligonucleótidos antisentido o RNAs de interferencia. Ambos lo que actúan es degradando el RNA mensajero. Es decir, impiden que el RNA mensajero, bien en el núcleo 1 o bien en el citoplasma, se convierta en proteína. Si no tenemos la proteína, que es el sustrato del amiloide, no tendremos ese depósito amiloide. Bueno, pues igualmente en el New England se presentaron los dos estudios para afectación neurológica. Es decir, estamos siguiendo el mismo camino que siguió el tafamidis. Primero el tafamidis mostró su efectividad en neurología y posteriormente la traca ha demostrado su eficacia en cardiología. Estos son los estudios que demuestran su eficacia en neurología. Y voy a mostrarle algunos datos relativos a estos estudios. El primero de ellos, con Patisiran, que es un RNA de interferencia, administración intravenosa cada 3 semanas, y el endpoint primario de este estudio, evidentemente, era la neuropatía. Disminuye los niveles, es lo que buscamos con esta molécula, y la neuropatía en el grupo tratado mejoraba incluso, aquí pueden ver, frente al grupo placebo que seguía empeorando. Calidad de vida, igual, mejoraba en el grupo tratado frente al grupo placebo. Y tenemos la suerte de que los pacientes con enfermedad hereditaria neurológica pueden tener afectación cardíaca y podemos sacar datos de cuál es la efectividad del fármaco a nivel cardiológico. Y aquí pueden ver cómo aproximadamente un 60% de los pacientes incluidos en este estudio, el estudio Apolo, tenían hipertrofia mayor de 13 milímetros y, por tanto, esto se ha definido como afectación cardíaca. Bueno, pues fíjense, los niveles de NT-proBNP mejoraban, el grosor ventricular también y el strain mejoraba. Evidentemente son subanálisis que se han publicado en el Circulation hace apenas unos meses, pero ya nos indica por dónde va esta actuación. De la actuación a nivel cardiológico de esta molécula. Un 30% de los pacientes bajaba el grosor ventricular con el Patisiran frente a solo un 4% con placebo. En cuanto al strain, nuevamente un 20% mejoraba en el strain con respecto a un 8% en el grupo placebo. Y lo que son datos bastante elocuentes y que yo creo que hablan por sí mismo, es una reducción mayor de 300 y mayor del 30% con respecto a la basal del NT-proBNP. Pues un 30% mejoraban, lo cual es significativo y es un punto de corte bastante llamativo solo a 18 meses, lo cual es sorprendente. En cuanto a efectos secundarios y tolerabilidad, la mortalidad era igual en los dos grupos, no era un estudio pensado para mortalidad, era para afectación neurológica y evidentemente al ser un fármaco intravenoso e infusiones, pues había mayor reacciones infusionales, pero salvo eso no había mayor problema. El otro estudio, el NeuroTTR y Notersen, un estudio muy parecido al anterior, solo 15 meses de seguimiento, eso sí, y disminuían los niveles de la proteína, como se buscaba, y en cuanto a los endpoints neurológicos, nuevamente, pues mejoría con respecto al grupo placebo, aunque aquí se seguía viendo algo de deterioro de la neuropatía, y calidad de vida estable en estos pacientes, lo cual es mucho mejor que el grupo placebo. Todos los grupos a favor del tratamiento con Inotersen y nuevamente existía la posibilidad de analizar los efectos cardiológicos de esta terapia, de este oligonucleótido antisentido, en este grupo de pacientes con más de un 13 de fracción de grosor ventricular. Y en cambio, a diferencia del estudio Apolo, aquí no se vio ningún parámetro que favoreciera
a una mejoría de la afectación cardíaca en estos pacientes. Sí, luego el estudio, intentaron hacer un estudio que no estaba preespecificado, poniendo el punto de corte de afectación cardíaca en un 15 milímetros y aquí sí les salía. Pero como pueden ver, pues el número de pacientes incluidos aquí pues es bastante limitado. En cuanto a tolerabilidad, pues aquí hubo 5 muertes y todas en el grupo tratado. Y aunque 4 no estaban relacionados con la medicación, una de ellas sí fue una hemorragia intracraneal por una plaquetopenia severa. Este fármaco es de administración subcutánea, lo cual es una gran ventaja, pero a raíz de esto, pues lo que hicieron fue tener que chequear las plaquetas a nivel semanal, lo cual se pierde un poco la ventaja de la ruta de administración que tenía este fármaco. Se veía que más del 50% de los pacientes tenían disminución de las plaquetas. Y claro, para los pacientes con afectación cardíaca, que muchos de ellos están en tratamiento con anticoagulantes y que son pacientes mayores y frágiles, pues esto evidentemente genera un problema. En conclusión, claramente tenemos nuevas alternativas en esta enfermedad. Ya tenemos en marcha los estudios cardiológicos con estos silenciadores genéticos para la amiloidosis cardíaca por transtiretina, bien hereditaria o bien wild type. Y ya tenemos una molécula que se puede administrar en nuestro país para la afectación senil. Evidentemente, estas nuevas alternativas abren una nueva dimensión en esta enfermedad. Ya tenemos fármacos 3 que son efectivos para la afectación neurológica y Patisiran, a diferencia de Inotersen, pues ha mostrado resultados preliminares secundarios positivos a nivel cardiológico. Acabo con esta diapositiva de todo nuestro equipo en el Hospital Puerta de Hierro, a los cuales agradezco pues, su participación en el desarrollo de todas estas moléculas y sobre todo en la atención a los pacientes en el día a día en nuestro hospital. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos quedan algún minuto para hacer alguna pregunta o comentario. Si hay alguien de la sala que se levante hacia los micrófonos. Si no, yo, entre tanto, sí te voy a hacer una pregunta. Bueno, nos has explicado un poco el qué. Ya empezamos a tener armas que, bueno, tendrán que incorporarse a través de las rutinas en el tiempo que tengan, tienen un coste. Yo casi más estoy pensando en el cómo y ya no solo en el poner el tratamiento. Quiero decir, claro, oyéndote a ti todo parece muy sencillo porque lo conoces muy bien, pero la realidad es que estos pacientes llegan en cualquier entorno de cardiología y la mayoría de nosotros pues, no vamos a tener ese grado de conocimiento desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Mi pregunta es, ¿deberíamos empezar a pensar en crear centros o sistemas o vías de referencia o de centralización para el diagnóstico, consulta, selección de tratamientos, o cada uno debería esmerarse en ir aprendiendo todas estas novedades? Bueno, pues es una gran pregunta. Yo creo que la prevalencia de esta enfermedad es tan alta que todos tenemos que aprender de ella. Es decir, un 15% de las insuficiencias cardíacas diastólicas ingresadas en todos los hospitales son amiloidosis TTRs. Fíjense cuántos pacientes ustedes han visto en el último mes con insuficiencia cardíaca diastólica mayores de 65 años. Pues esos, un 15% son amiloidosis TTR. Un 15 a un 20% de las TAVIs tienen amiloidosis cardíaca TTR concomitante. El número de pacientes que se implantan TAVIs en España es bastante alto. Yo creo que centralizar eso en un centro o en unos centros concretos, yo probablemente no lo veo. En cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento, pues yo creo que si una mayoría de esos pacientes van a requerir tratamiento, también es difícil que los centralicemos. Otra cosa es que existen algunos pacientes particulares que el diagnóstico se convierte complejo, que hay que hacer una biopsia endomiocárdica, que hay que hacer un estudio de proteómica para determinar el subtipo de amiloide. Bueno, pues eso sí me parece muy bien, trabajar en red y poder consultar con un centro que a lo mejor tenga un poco más de experiencia y que nos pueda ayudar para esos pacientes concretos. Pues eso me parecería perfecto y, bueno, pues creo que es la vía adecuada. Vamos a estar limitados en el tratamiento porque estos son fármacos de muy alto coste en el momento actual. Ahora mismo la vía de administración de todos estos fármacos es fundamentalmente mediante ensayos clínicos en los centros que participamos en esos ensayos y, bueno, pues esa es la vía en la que los pacientes se pueden beneficiar. Pero claramente las empresas farmacéuticas tendrán que bajar el precio. Y, bueno, pues si tenemos tantos pacientes con esta enfermedad, pues tendrán que adaptar el precio a la prevalencia de la enfermedad.
Entonces, yo creo que es una cuestión de tiempo. Nos llevará a lo mejor más tiempo que otros países en llegar a ese equilibrio de cuál es el número de pacientes y el precio de la molécula. Pues probablemente sí. Desgraciadamente, nuestros pacientes en España se va a retrasar la introducción de algunos de estos fármacos por motivos económicos. Pero llegará. Esto es imparable y, bueno, pues hay que trabajar para diagnosticar a estos pacientes porque les podemos ofrecer alternativas. Muy bien. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente presentación. Es repercusión de las nuevas recomendaciones en los criterios diagnósticos y estrategias terapéuticas de la hipertensión arterial pulmonar, que va a ser presentada por la doctora Pilar Escribano del Hospital 12 de Octubre. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Española de Cardiología que me haya dado la oportunidad de hablar de hipertensión pulmonar en un foro de cardiología que para mí siempre es especialmente entrañable. Probablemente, bueno, relacionados con esta presentación no tengo conflictos de intereses y probablemente, como siempre, cuando se habla de una enfermedad como la hipertensión pulmonar, que esencialmente es muy heterogénea, hay que empezar por la clasificación. La clasificación siguen siendo los 5 grupos. Sabemos que hipertensión pulmonar es un estado hemodinámico que corresponde a 5 situaciones clínicas diferentes, eso lo sabemos todos muy bien, pero a mí me gustaría destacar 2 aspectos especialmente de la publicación de los últimos proceedings del Congreso Mundial de Hipertensión Pulmonar que se realizó el año pasado. Uno de ellos fue que tenemos en este momento nuevas situaciones tóxicas como inductores de hipertensión pulmonar. Para todos, el dasatinib, que es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica y que puede producir hipertensión pulmonar, es un dato absolutamente novedoso. Empezó como una posible causa de hipertensión pulmonar, ya que un fármaco de la misma familia, que era el imatinib, se había testado como fármaco para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Eso nos viene a poner de manifiesto la enorme complejidad de la biopatología de la hipertensión pulmonar. Y desde Estados Unidos nos llegan las metanfetaminas como una auténtica epidemia, como una auténtica situación de alarma en Estados Unidos respecto a lo que ha sido un brote agudo de hipertensión pulmonar superponible a la que tuvimos en Europa con los anorexígenos. Y también otro concepto que ha sido absolutamente novedoso ha sido el cambio del remodelado vascular pulmonar. Nosotros teníamos mentalmente que en el remodelado vascular pulmonar teníamos 2 tipos, unos en los que estaba remodelado la arteriola pulmonar y otros que remodelaban la vénula pulmonar. Los de la vénula pulmonar eran los malos, que era la enfermedad veno-oclusiva pulmonar, y eran los pacientes que se morían con mucha rapidez. Lo que hemos aprendido es que el remodelado vascular pulmonar lamentablemente no conoce fronteras y vamos a tener pacientes que pueden tener remodelado arteriolar y remodelado venular. Lo que vamos a tener, es cierto, extremos en ese espectro, pero ya no podemos seguir hablando de una auténtica división en el remodelado vascular pulmonar. Y dentro de ese concepto viene a emerger la necesidad de afinar el diagnóstico de los pacientes con un remodelado venular predominante, porque sabemos que muchos de esos pacientes con hipertensión pulmonar, que nosotros llamábamos idiopática, realmente tenían un remodelado venular muy importante que condicionaba el mal pronóstico. Y para eso se nos recuerda que tenemos que tener unos datos de alarma que nos ayuden a diagnosticar a esos pacientes, como es revisar las pruebas de función respiratoria, el TAC y la genética. Uno de los avances más importantes en el diagnóstico de los pacientes con un remodelado venular fundamental ha sido que en este momento tenemos una alteración genética autosómica recesiva con una penetrancia del 100%, que sabemos que si tiene esta alteración genética, nuestro paciente tiene un remodelado venular fundamental y que lo tenemos que manejar como hemos manejado siempre la hipertensión pulmonar veno-oclusiva. Este ha sido un dato absolutamente relevante. Al igual que también tenemos exposiciones ambientales que van a condicionar un remodelado venular fundamental. Ahora bien, si pensamos qué tipo de hipertensión pulmonar es más frecuente, pues como podéis ver, en todos los sitios la hipertensión pulmonar más frecuente sigue siendo la de la insuficiencia cardíaca y, en segundo lugar, la asociada a la patología respiratoria. Como estamos en un congreso de cardiología, pues le daremos más prioridad. Uy, que no avanza esto. Ahora, le daremos más prioridad a la hipertensión pulmonar de la insuficiencia cardíaca. Otra de las grandes novedades del Congreso ha sido que ha cambiado la definición hemodinámica de hipertensión pulmonar para los pacientes. Y así vemos que la hipertensión pulmonar precapilar ha bajado el dintel, la presión pulmonar media no es de 25 como hasta ahora, sino de 20.
la presión capilar pulmonar es de 15 y las resistencias vasculares pulmonares se mantienen en 3. Para distinguir la hipertensión pulmonar postcapilar pura, es decir, únicamente por incremento de las presiones telediastólicas, utilizamos como punto de corte las resistencias vasculares pulmonares. ¿Y cuál es la trascendencia de todo esto? Pues si nosotros revisamos registros de pacientes en los que se han estudiado por hipertensión pulmonar, vemos que realmente no cambia mucho, solo es un 3% de pacientes que antes tendrían un criterio que ahora tienen un criterio de hipertensión pulmonar y antes no lo tendrían. Por tanto, ¿por qué hemos realmente hecho esta historia? ¿Por qué hemos cambiado una definición hemodinámica que se arrastra desde el año 98? Pues en gran medida por acercarnos a lo que conocemos de la fisiopatología. La presión pulmonar media por encima de 20 milímetros de mercurio no es normal. Está más de 2 desviaciones estándar por la presión pulmonar media que todos conocemos, que es que las 2 desviaciones estándar son 20 milímetros de mercurio. Por eso, con ese concepto, se baja el dintel a la presión pulmonar media de 20. Sabemos, además, que en todos los grupos de hipertensión pulmonar, en registros poblacionales, el tener una presión pulmonar media de 20 milímetros de mercurio implica peor pronóstico. Este es otro de los conceptos por los que se baja el dintel. Pero, sin embargo, no se ha modificado la presión capilar pulmonar, que está en 15 y es claramente superior a 2 desviaciones estándar, ni la resistencia vascular pulmonar, que es 2 desviaciones estándar. Es decir, nos hemos quedado en una situación intermedia que nadie sabe muy bien qué es lo que significa y que está siendo muy discutida todavía en los foros de hipertensión pulmonar. Y lo que es más importante, hemos desmontado la estrategia de screening que teníamos para la hipertensión pulmonar, que estaba adaptada a una presión pulmonar media de 25 milímetros de mercurio. Probablemente es la existencia de la esclerodermia, de la hipertensión pulmonar hereditaria mediada genéticamente y la trombosis crónica de las arterias pulmonares sin hipertensión pulmonar lo que nos han hecho replantearnos cómo definir la hipertensión pulmonar. Pero si vamos a la cardiología, sabemos que nosotros tenemos los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 2, que identificamos claramente con una afectación fundamental del ventrículo izquierdo, que puede ser disfunción sistólica o diastólica, pero todos tenemos en nuestras consultas pacientes que parecen que están mirándose en el espejo, que realmente tienen una cardiopatía, habitualmente una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, son pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pero en que su evolución determina una afectación fundamental del ventrículo derecho con un remodelado muy patológico del ventrículo derecho. Por tanto, pasan de un fenotipo izquierdo a un fenotipo derecho, siendo la hipertensión pulmonar el elemento que los pone en contacto. ¿Y esto tiene alguna traducción en el remodelado vascular pulmonar? Pues sí. Sabemos que el remodelado vascular pulmonar no es una teoría, es un hecho anatomopatológico. Y aquí podemos ver el remodelado vascular pulmonar que tienen en el panel de arriba los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en el panel de abajo los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y en el panel último los pacientes con hipertensión pulmonar veno-oclusiva. Me gusta destacar que vemos cómo ese remodelado vascular es continuo, afecta a la arteriola y afecta también a la vénula, pero el problema es que tenemos un remodelado venular muy marcado en los pacientes con insuficiencia cardíaca del grupo 2, con lo cual esto también puede tener algo que ver con esos fracasos terapéuticos repetidos en los pacientes cuando tratamos la hipertensión pulmonar del grupo 2. Y curiosamente, el remodelado vascular pulmonar no está relacionado con el grado de disfunción del ventrículo derecho, pero sí está relacionado con la capacidad de difusión de monóxido de carbono, que ese es un hecho que a los cardiólogos nos deja un poquito fuera de juego, pero que en buena medida es una expresión del funcionamiento de la membrana alveolo-capilar y, por tanto, del remodelado vascular que yo tengo a nivel de los alveolos. Pero realmente lo que a nosotros nos importa en nuestra consulta, en nuestra práctica clínica, es cómo ser capaces de manejar los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 2 y no confundir pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 2 con pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Y así se nos han hecho unas tablas para orientarnos que, como podéis ver, fundamentalmente nos vamos a fijar en la edad del paciente, en si tiene o no tiene factores de riesgo cardiovascular y en conceptos que son muy básicos. Si yo tengo hipertensión arterial pulmonar, voy a tener una afectación fundamental del ventrículo derecho, por tanto, ecocardiográficamente te voy a tener esa expresión y además voy a tener hipertrofia ventricular derecha en el electro, mientras que cuando yo tengo hipertensión pulmonar del grupo 2, la situación va a ser inversa. Esto quiere decir que yo voy a establecer cuál es la probabilidad de origen de mi paciente que llega a la consulta con hipertensión pulmonar. Y dependiendo de esa probabilidad voy a actuar.
Si mi paciente tiene una alta probabilidad del grupo 2, no realizaré el estudio hemodinámico porque no me va a aportar ningún beneficio y el estudio hemodinámico lo voy a dejar únicamente para los pacientes que tienen una situación de riesgo intermedio de ser hipertensión pulmonar del grupo 2 o no, y especialmente aquellos que tienen disfunción ventricular. Ahora bien, cuando yo hago el cateterismo a un paciente en un estudio de hipertensión pulmonar, tengo que tener muy claro qué es lo que yo me espero encontrar. Porque si yo me espero encontrar una hipertensión arterial pulmonar y el paciente tiene una presión capilar pulmonar alta, tendré que estar seguros de que eso es verdad y tendré que hacer una telediastólica de ventrículo izquierdo para estar seguro. Pero si estoy en una situación inversa, yo lo que voy a hacer es testar que no tenga disfunción diastólica y para eso tengo dos estrategias, o bien la sobrecarga de volumen o bien el cateterismo cardíaco de ejercicio. ¿Y esto por qué? Porque la variabilidad en la medida de la presión capilar pulmonar es tremenda. Nosotros vemos en los registros que cuando nosotros vemos en un mismo paciente en cateterismos seriados cómo se mueve la PCP, vemos que la PCP tiene una enorme variabilidad. ¿Es expresión de enfermedad o problema técnico? Pues a día de hoy podemos afirmar que todo indica que es un problema técnico. Hacemos las mediciones de presión capilar pulmonar de una manera muy rápida y precipitada y en muchas ocasiones vamos a obtener medidas que no son adecuadas. Tanto es así que en este momento en el Grupo de Circulación Pulmonar de la Sociedad Europea de Cardiología se está escribiendo un documento de consenso cómo se debe de realizar adecuadamente un cateterismo cardíaco derecho, que esto en una sala de cardiólogos es sorprendente, pero esa es la realidad en la práctica asistencial. Otro concepto que se nos ha puesto también sobre la mesa es que también nosotros teníamos muy claro lo que era la embolia de pulmón y lo que era la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. En la foto de abajo vemos lo que es un espécimen de una embolia de pulmón después de un tratamiento quirúrgico y en el de arriba tenemos el espécimen quirúrgico después de una endarterectomía pulmonar. Pero lo que hemos descubierto recientemente es que hay una situación intermedia y como la hemos descubierto recientemente no sabemos cuál es la incidencia ni cuáles son las consecuencias de esta situación, que es la enfermedad tromboembólica crónica sin hipertensión pulmonar en reposo, que curiosamente cuando el paciente es muy sintomático y a pesar de no tener hipertensión pulmonar en reposo se ha operado, obtenemos el mismo material que en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y esto, claro, nos deja también en una situación de desasosiego, porque ya no podemos solo buscar la hipertensión pulmonar como un elemento de complicación a largo plazo de la embolia pulmonar, sino que nos deja con unos pacientes que tienen una cosa, digamos, ocupando su lecho vascular pulmonar, pero que no tienen hipertensión pulmonar en reposo, de los que tampoco tenemos muy claro qué va a pasar. Y por eso se ha impuesto un concepto de continuidad en la enfermedad tromboembólica venosa. La enfermedad tromboembólica venosa es lo mismo desde la trombosis venosa profunda hasta la hipertensión pulmonar tromboembólica y cada uno va dependiendo de la complicación del anterior. Y por eso también se nos ofrece qué tenemos que tener nosotros en cuenta cuando hablamos de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica de riesgo de que esta situación aparezca. Cuáles son las circunstancias que dependen de la embolia pulmonar aguda y cuáles son las circunstancias que tenemos que pensar cuando estamos haciendo el seguimiento de un paciente con embolia de pulmón. Y es más, tenemos que mirar el TAC con mucha atención porque hay ocasiones en que vamos a ver la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica acompañando al episodio de embolia de pulmón. Por tanto, vemos que son dos realidades que se imbrican y que no están tan separadas como pensábamos. Y así, en las últimas guías de embolia de pulmón, nos ponen un algoritmo para facilitar el diagnóstico de los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, pero también para empezar a trabajar con los pacientes que tienen trombosis crónica de arterias pulmonares sin hipertensión pulmonar. Es decir, aquellos pacientes que tienen riesgo de poder desarrollar una tromboembólica crónica deben de ser analizados de manera sistemática y con técnicas de screening y en los pacientes que estén sintomáticos después de la embolia de pulmón habrá que realizar los estudios necesarios para saber si los síntomas dependen de una ocupación persistente del lecho vascular pulmonar por material trombótico o por otras patologías asociadas, puesto que la embolia de pulmón se produce en pacientes con muchas comorbilidades. Y, evidentemente, también tenemos novedades, no en el diagnóstico de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que sigue siendo el mismo, la gammagrafía, el TAC, la arteriografía, pero sí lo tenemos en el tratamiento.
Hasta ahora sabíamos que para la tromboembólica proximal teníamos la cirugía, que para la vasculopatía pulmonar que acompaña a la tromboembólica teníamos el tratamiento médico y que poco a poco se ha ido colando una nueva técnica intervencionista, que es la angioplastia pulmonar, es la angioplastia de las arterias pulmonares, y que está justamente en esa situación intermedia, donde el cirujano ya no puede acceder, porque los vasos pulmonares son de pequeño calibre, pueden ir siendo abiertos con la angioplastia de las arterias pulmonares. Y ya en este algoritmo terapéutico vemos cómo la angioplastia tiene un lugar claramente establecido. Para los pacientes que no son accesibles a cirugía, se les puede dar la opción de la angioplastia pulmonar. Y recientemente hemos tenido los resultados preliminares del primer ensayo clínico que se ha hecho comparando los pacientes con tromboembólica no quirúrgica tratados solo con tratamiento médico o tratados con angioplastia pulmonar, y hemos visto que los resultados en términos de resistencias vasculares pulmonares y en términos de eficacia hemodinámica son claramente mayores para los pacientes que han sido tratados con angioplastia pulmonar. Estamos pendientes, evidentemente, de la comunicación del ensayo clínico. Ahora bien, aquí en España, en práctica clínica, revisando los 1.000 pacientes que están incluidos en el Registro Español de Hipertensión Pulmonar, vemos que aquellos pacientes que han recibido tratamiento intervencionista con cirugía o con angioplastia tienen realmente una clara ventaja en la supervivencia respecto a los pacientes que solo han recibido tratamiento médico. Es decir, tenemos una nueva forma de abordar el tratamiento de esta enfermedad que se ha demostrado en un ensayo clínico que puede ser más útil que solo el tratamiento médico y que probablemente lo que nos pone en el contexto es también de un abordaje global de esta entidad. ¿Y qué pasa con la hipertensión arterial pulmonar? Bueno, pues con la hipertensión arterial pulmonar se nos ha incidido en que debemos de recordar que primero empieza el remodelado vascular pulmonar y que nosotros somos únicamente capaces de ver el remodelado del ventrículo derecho, pero eso es tarde. Normalmente, cuando vemos el remodelado del ventrículo derecho, la enfermedad lleva mucho tiempo instaurado. Y aquí nos vuelven a colocar que nos tenemos que acordar de la difusión como marcador de posible enfermedad venoclusiva o de posible remodelado de las vénulas pulmonares. Para la evaluación pronóstica de la hipertensión pulmonar han cambiado muy poco las cosas. Tenemos que seguir mirando al ventrículo derecho en su capacidad funcional, que no deja de ser más que una expresión del gasto cardíaco al ejercicio, y en su función expresada en la ergospirometría, en el test de 6 minutos, en los parámetros que nos miran el cateterismo o bien la imagen o el NT-proBNP. Y aquí vamos a ver que los pacientes los tenemos que llevar a una situación de bajo riesgo en la que significa control de la enfermedad y buena situación del ventrículo derecho, un remodelado favorable del ventrículo derecho. Esta tabla, que se hizo como un acuerdo de expertos, se ha después comprobado su eficacia en registros poblacionales. Y así vemos que, aplicándolo a un registro sueco de hipertensión pulmonar, si catalogamos a los pacientes según esas tablas de riesgo, vemos que los pacientes en bajo riesgo viven claramente más que los pacientes en alto riesgo. Pero es mucho más interesante ver cómo estas curvas se separan mucho más cuando vemos la respuesta al tratamiento. Uno de los factores que todavía desconocemos es porque hay pacientes que hacen muy buena respuesta al tratamiento y otros pacientes en los que el tratamiento médico realmente modifica muy poco el pronóstico de la enfermedad. Por eso es tan sumamente útil tener claro que la reevaluación, una vez que hemos puesto el tratamiento, es un elemento fundamental para saber cuál va a ser el pronóstico de mi paciente. Y que, evidentemente, lo que importa no es cómo estaba inicialmente, sino a dónde lo llevamos. Los pacientes que somos capaces de llevarlos a una situación de bajo riesgo, es decir, a una buena función de ventrículo derecho, tienen claramente mejor supervivencia que los demás. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues en la hipertensión pulmonar, lamentablemente, no como mi antecesor, que trae muchas novedades, yo traigo muy pocas, seguimos teniendo los mismos fármacos que teníamos, la vía de la endotelina, la vía del óxido nítrico, la vía de la prostaciclina, no tenemos nada nuevo desde el año 2015, estamos igual con los mismos fármacos, pero como vemos son muchos, son variados, pero lo que sí que ha cambiado es la manera de jugar las cartas. Es decir, tengo las mismas cartas, vamos a ver cómo las jugamos. Pues a la conclusión a la que se ha llegado en gran manera, también apoyados por ensayos clínicos, es que la agresividad terapéutica tiene una clara repercusión en beneficio de calidad de vida, de capacidad funcional y de pronóstico
y de supervivencia en estos pacientes. Así vemos que ahora al diagnóstico de la enfermedad a todos los pacientes les debemos de poner tratamiento combinado, es decir, tratamiento que maneje las dos vías terapéuticas que se administra el fármaco por vía oral y que conducen a la hipertensión pulmonar, la vía del óxido nítrico y la vía de la endotelina. Y, evidentemente, si mi paciente está en una situación de alto riesgo, tengo que recurrir a las prostaciclinas por vía intravenosa y, además, empezar a pensar en el trasplante pulmonar. El trasplante pulmonar en todo el mundo y en España también tiene unas listas de espera muy largas y debemos de recordar que para la hipertensión pulmonar no tenemos asistencias ventriculares como sucede en la insuficiencia cardíaca izquierda. Es decir, solo tengo el ECMO. Y, como todos sabéis, el ECMO nos puede dar un soporte para 15 o 20 días de duración. Por tanto, el pensar en el trasplante cuando mi paciente está en una situación de alto riesgo es realmente importante. Si yo he iniciado el tratamiento, pero mi paciente persiste en una situación de riesgo intermedio, si he puesto 2 fármacos, tendré que añadir el tercero, tendré que añadir las prostaciclinas, y si mi paciente persiste en alto riesgo, evidentemente voy a tener que pensar en que le tengo que referir al trasplante de manera inmediata. Pero probablemente lo más importante es reconocer que yo tengo que listar a un paciente si soy incapaz de controlar la enfermedad. Y controlar la enfermedad significa sacar al paciente de la situación de riesgo intermedio. Pero esto es lo que tenemos, hemos buscado nuevos fármacos y ahora se está trabajando un poco como en la vía de la oncología, buscando una medicina personalizada para conseguir ser más eficaces en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, reconociendo que es una enfermedad heterogénea y que probablemente el que todos los pacientes con hipertensión arterial pulmonar reciban el mismo tratamiento no resulte realmente eficaz. Y por eso estamos trabajando en la genética, se está trabajando en la genómica, se están haciendo estudios farmacogenómicos de metabolómica para intentar ser capaces, por un lado, de hacer diagnóstico precoz, que a día de hoy no hemos mejorado prácticamente nada en los últimos 10 años. Seguimos diagnosticando a los pacientes con la hipertensión pulmonar bien establecida, porque estamos viendo el remodelado patológico del ventrículo derecho, ser capaces de saber qué fármaco va a ser realmente útil para cada paciente. Y en esta línea, una de las principales ventajas es la genética, que es algo que está avanzando y que hemos pasado de tener un único gen en el año 2000 a tener a día de hoy 28 genes distintos que producen hipertensión pulmonar, pero que sobre todo nos abre la vía a nuevas vías patogénicas para que puedan constituir un target terapéutico. Así, el BMPR2, que es el gen más conocido de la hipertensión pulmonar y que es el más común dentro de las formas hereditarias, nos ha demostrado que el BMPR2 no solo en su mutación genética tiene el secreto de la hipertensión pulmonar hereditaria en la mayor parte de los casos, sino que todos los pacientes con hipertensión pulmonar tienen alterada el funcionamiento regido por este gen. Y esto nos ha condicionado y nos ha facilitado poder empezar a utilizar targets terapéuticos que activen y reequilibren la función de esta vía regida por el gen BMPR2. Es decir, tenemos un target terapéutico nuevo en el que se está trabajando, se ha completado ya la fase 2 y en breve iniciaremos la fase 3. Con lo cual, es una manera diferente de poder ver. Y también tenemos los canales del potasio, restaurar los canales del potasio, la forma hereditaria, que es muy importante en España, porque la forma hereditaria en España está asociada a la etnia gitana, que también nos enseña cómo ese remodelado vascular puede ser variable y, dependiendo de la intensidad del remodelado vascular, vamos a tener una expresión u otra. Estamos, por tanto, viendo que tenemos mucho todavía por hacer, pero que el trabajo es duro y los resultados que hemos ido obteniendo pues, han sido bastante frustrantes en los últimos 5 años. Por tanto, y para terminar, decir que más que conclusiones son reflexiones, estamos envueltos en una batalla con la nueva definición de hipertensión pulmonar, no sabemos dónde acabaremos, la expresividad de la hipertensión pulmonar del grupo 2 es muy variable, estamos ante una aproximación global de la enfermedad tromboembólica venosa y hacia un manejo más exhaustivo de las 3 vías terapéuticas que son posibles, integrando de forma efectiva el trasplante pulmonar. Y que, evidentemente, tenemos mucho que hacer para conseguir una medicina personalizada para nuestros pacientes con hipertensión pulmonar. Muchas gracias.
Gracias, Pilar. Tenemos que pasar ya al siguiente ponente. Nos hemos excedido el tiempo. Vamos entonces a la siguiente ponencia, que es Nuevo algoritmo de diabetes, SEC 2019, que va a presentar la doctora Almudena Castro del Hospital de la Paz de Madrid. Buenos días a todos. Gracias a Héctor y a Arturo por la invitación. Queríamos presentar este algoritmo, que es un trabajo de la SEC y de otras sociedades científicas, como una muestra de una novedad en práctica clínica de 2019. Aquí están mis conflictos de interés. Y, bueno, deciros un poco que decía Pilar antes que desde 2015 no tenían fármacos en hipertensión pulmonar y realmente es a partir de 2015, con la publicación del estudio en PARREC, que cambia el panorama de la diabetes, con buenas noticias, porque es a partir de 2015 cuando veis se empiezan a publicar una serie de estudios que son bastante sorprendentes, porque son estudios, como todos sabéis, que se hacen para demostrar seguridad cardiovascular. Son estudios que se hacen por un requerimiento de la FDA, porque con la rosiglitazona se ve que los pacientes diabéticos que la tomaban aumentan el infarto de miocardio, sale del mercado europeo. En Estados Unidos se queda como última línea de tratamiento y gracias a la rosiglitazona pues se hace esos estudios de requerimiento que lo que querían mostrar era una no inferioridad en cuanto a que no producían más eventos cardiovasculares y pasó la serendipia, ¿no? Lo tengo aquí porque realmente si veis la definición de serendipia es un descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de manera accidental, casual o por destino, o cuando se está buscando una cosa distinta. Y esto es lo que ha pasado en la diabetes y estos fármacos, tanto los ISGLT2, empagliflozina con el Emparrec, canagliflozina en el Canvas y la pagliflozina en el Dicler, como los GLP-1, el liraglutide en el líder Sustain y Pioneer con el semaglutide, abiglutide en el Harmony y dulaglutide en el Riguan, demostraron disminución del endpoint primario de eventos cardiovasculares mayores, reduciendo algunos como el líder, el Emparrec, la mortalidad cardiovascular. Por tanto, ha sido un cambio en el abordaje del paciente con diabetes y no solamente ya enfermedad cardiovascular establecida, sino, como nos dice el Dicler, también en población de prevención primaria con alto riesgo cardiovascular, en el que el panorama era pues controlar la glucemia, evitar complicaciones microvasculares, pero no se había hasta 2015 demostrado una reducción de estos eventos tan importantes. Cambió el panorama y no solamente a nivel de cardiovascular, sino también a nivel renal, porque ya sabéis que hay otro estudio que no es de seguridad cardiovascular, pero sí renal, en el que se demuestra que la canagliflozina no solamente detiene, sino incluso puede regresar la enfermedad renal diabética crónica. Por tanto, con estos grandes cambios en el abordaje del paciente diabético, la Sociedad Española de Cardiología se reúne con un equipo multidisciplinar de la Sociedad de Endocrinos, de nefrólogos, de médicos de familia y pues, después de un día arduo de trabajo con pocas discusiones, presentamos en enero un directo en el que participamos todos que se llamó Nueva Era en el abordaje de la diabetes tipo 2. Este directo luego se vio refrendado por la publicación, porque muchas veces solamente nos quedamos con la imagen. Es verdad que además estamos en la época de la imagen, como dice mi hija mayor, lo que no se publica, mamá, en Instagram no existe, ¿no? Y nos quedamos un poco con esa imagen, pero realmente yo os invito a que leáis el artículo completo, porque aquí se explica cada uno de los pasos, de las decisiones que hemos tomado, el porqué, y yo creo que es lo que realmente pues, enriquece todo el algoritmo, ¿no? Comentaros que esto se publica, como os he dicho, lo presentamos en enero, luego se publica en Cardioclinics en junio y sabéis todos que el 29 de agosto salen las guías europeas de diabetes de la Sociedad Europea de Cardiología con la ISD y lo quiero presentar porque yo creo que cuando hacemos las cosas mal hay que decirlas, pero creo que también, y a veces pecamos, de que cuando hacemos las cosas bien, pues yo creo que es un gran referente que la Sociedad Española de Cardiología se adelanta 9 meses a la Sociedad Europea de Cardiología y quiero presentaros un poco las similitudes que tiene un documento que se publicó meses después que el nuestro, ¿no? Bueno, para empezar, el primer cambio que hace la Sociedad Española de Cardiología es que no solamente, como os dije, hablamos del paciente con enfermedad cardiovascular, sino también ya hablamos, gracias a los resultados del estudio Canvas y sobre todo del estudio Dicler, que tienen una gran población en prevención primaria, de ese paciente
de muy alto riesgo, que no ha hecho un evento cardiovascular, que no ha ingresado a una coronaria o que no vemos en nuestras consultas de cardiopatía isquémica crónica o en rehabilitación cardíaca, pero que vemos en consultas de cardiología clínica. Un paciente con fibrilación auricular y diabetes es un paciente de alto riesgo, aunque no haya hecho una enfermedad cardiovascular. Un paciente en insuficiencia cardíaca por otra causa que no sea la cardiopatía isquémica es un paciente de alto riesgo cardiovascular. Es decir, no solamente abordamos al paciente en prevención secundaria, sino también al paciente en prevención primaria, si se puede llamar, porque yo cada vez creo menos en esa división un poco artificial, ¿no? Abordamos también el estilo de vida, como no, como primera línea de cualquier tratamiento, no solamente en la diabetes, sino en cualquier patología cardiovascular y no cardiovascular. Y hacemos una primera línea de lo que creemos que debe ser el tratamiento integral de este paciente, ¿no? Nos centramos en la aspirina y después de analizar toda la evidencia, pues recomendamos solamente la aspirina en prevención secundaria, dado que los estudios que se han publicado, sobre todo en el año anterior, habían sido, pues ya sabéis, todos negativos en cuanto a que el beneficio de el evitar eventos trombóticos con aspirina era mucho menor que el riesgo de producir hemorragias, sobre todo a nivel digestivo. Por tanto, la recomendación es aspirina solo en prevención secundaria y vamos a los objetivos del LDL. Recomendamos la estatina como primera línea con la combinación de ezetimiba y PCK9 cuando no llegamos a objetivo, y aquí, si leéis en el documento, establecemos un límite ya en nuestro documento de menos de 55 miligramos de decilitro de LDL para este tipo de pacientes, que si veis, como todos sabéis ya, las guías de lípidos de este Congreso Europeo de este año, también pues, nos dan un poco, pues van en nuestra línea, que es el objetivo de menos de 55 de LDL para estos pacientes. En cuanto al control de la tensión arterial y el beneficio de los IECAS y los arados, los ponemos también como un primer escalón terapéutico, todo al mismo nivel, y pues explicamos un poco el beneficio renal, sobre todo que tienen los IECAS y los arados en esta población de pacientes con diabetes tipo 2, y recomendamos unas líneas de recomendación bajando a 130-80 a los pacientes de alto riesgo, que también se ven, digamos, reforzadas por las guías de prevención, las guías de diabetes que se presentan ahora en el europeo, dando el mismo objetivo de tensión de 130-80. Y ya entramos a lo que es el control metabólico. En el control metabólico hacemos una definición que el control metabólico no es solamente la hemoglobina A1C. Uno puede ser que un paciente tenga 6,2 de glicada siendo diabético y que tenga un índice de masa de 35. A nadie se le escapa que ese paciente no tiene un buen control metabólico. Entonces, sí insistimos en que el control metabólico debe ser el control de la glicada y el control del peso. Insistiendo en esto, ponemos una línea, como veis ahí, la metformina en grande, y decimos no se la quite si la lleva. Pero por favor valore el retirar fármacos que pueden hacer daño, como puede ser una pioglitazona en un paciente con disfunción ventricular, porque aumenta la insuficiencia cardíaca, como todos sabéis, y en este apartado del documento hacemos mucho hincapié en revisar todos los fármacos. Veis que ponemos ahí la metformina en una línea de control metabólico, pero al igual que la europea, en la guía europea, veis que está en indicación 2A el utilizar la metformina. Y veis cómo en indicación 1, con diferente nivel de recomendación, ponen los ISGLT2 y los GLP-1. Veis cómo nosotros en nuestro documento lo sacamos, la novedad es que sacamos estos fármacos porque entendemos que son fármacos con un efecto a nivel cardiovascular mucho mayor que el efecto que tienen sobre la glicemia. Consideramos que son fármacos cardiovasculares con un efecto colateral que digo yo que es bajar el azúcar, pero realmente su gran beneficio no está por la bajada de la glicada y por eso los sacamos de ese control metabólico y los ponemos en una línea diferente, o sea, en la misma línea pero en un apartado diferente. Es decir, es tan importante que un paciente diabético con diabetes tipo 2 tenga estatinas que tenga ISGLT2 o GLP-1 o tenga única, igual de importancia. Yo siempre digo a los residentes, cuando viene un paciente con un síndrome coronario agudo y le das las 80 miligramos de atorvastatina, no esperas a ver qué LDL tiene, se lo pones porque el beneficio va más allá del nivel que tenga. Entonces, pues esto es un poco lo mismo. Mi primer abordaje ante este paciente con diabetes tipo 2 de alto riesgo tiene que ser tratarle el colesterol, tratarle la tensión, hacer prevención secundaria con aspirina si la tiene y dar un fármaco con beneficio cardiovascular como están establecidos estos fármacos y muy importante también, y no olvidarlo, ver el control metabólico. Por tanto, digamos que todo es el primer abordaje.
y hacemos considerar un poco, según el perfil clínico del paciente, elegir uno u otro como primera línea, hablando de los ISGLT2 y los GLP-1. Veis también en esta flecha morada cómo nombramos cuáles son los fármacos dentro de este grupo que han demostrado este beneficio, porque si bien los ISGLT2 parece que hay un efecto de clase, es decir, todos son estudios muy bonitos porque vienen a complementarse unos con otros, pero las gráficas son muy parecidas, parece que van muy homogéneos en cuanto a los resultados. Es verdad que en los GLP-1 solamente hemos visto beneficio con liraglutida, semaglutida, dulaglutide, que no está aquí porque no se había publicado todavía el Rewind, y abiglutide, que no está tampoco porque está fuera del mercado ya, porque está retirado. Pero otros GLP-1 no se ha visto el beneficio. Por tanto, sí lo que hacemos es escribir, ser directos en cuanto a recomendar los fármacos que han demostrado un estudio clínico que tienen un beneficio. Esperemos que la ertuglitocina que se presenta el año que viene también esté aquí como ISGLT2 y que a medida que salgan estudios positivos pues se vayan incluyendo. Veis un poco el espectro de estos tres fármacos que digamos que están en primera línea de la diabetes, como el beneficio incluso metabólico de un GLP-1 o de un ISGLT2 en bajar el peso y en controlar el azúcar es mayor que el de la metformina. Por tanto, no olvidemos también que estos fármacos no solamente valen para reducir las complicaciones macrovasculares y el control digamos, de la prevención de la insuficiencia cardíaca o de la disminución de la aterosclerosis, que también son fármacos excelentes para bajar de peso y para controlar la glucemia en nuestros pacientes. Sabéis que que cada vez parece que está más claro que el mecanismo de los GLP-1 va por la bajada, la reducción de la placa de aterosclerosis y que el mecanismo de los ISGLT2 va más bien por la reducción o la prevención y el tratamiento, como hemos visto también en el europeo de cardio, ya no solo en pacientes diabéticos, sino no diabéticos, de la insuficiencia cardíaca. Otra cosa también bastante pionera, que además nos criticaron mucho cuando lo pusimos, fue que considerábamos que los ISGLT2 se podían dar hasta un filtrado de 30. Esto pues llevó mucho a la polémica porque, en principio, aunque en los estudios que hemos comentado anteriormente, los 3 estudios y el Credence que se publicó después, había pacientes que llegaban a filtrados de menos de 30, como sabéis todos en la ficha técnica estaba hasta 45. Nosotros pusimos hasta 30 y fijaros que meses después, bueno, aquí está lo que ponemos en nuestro documento, que por los estudios que tenemos y la evidencia, creemos que los pacientes hasta 30 de filtrado, darlos no es solamente seguro, sino también es beneficioso, porque se ha visto que estos pacientes incluso tienen mayor beneficio cuando se da ISGLT2, y fijaros cómo el 30 de septiembre de este año la FDA hace una indicación de que la canagliflozina en pacientes con enfermedad renal crónica hasta 30 de filtrado y insuficiencia cardíaca debido a los resultados fundamentalmente del estudio Credence se puede bajar hasta 30 de filtrado. Por tanto, nos adelantamos también a esto en cuanto al tema renal. Y si veis el algoritmo de la Sociedad Europea de Cardiología, veis cómo se parece bastante al nuestro en el sentido que introduce también ya el paciente de alto riesgo, no solamente el paciente con enfermedad cardiovascular, y dice, pues si es un paciente con diabetes de novo, empiece usted con ISGLT2 o con un GLP-1 y la metformina, en principio, déjela para segunda opción. Esto, como yo digo, realmente la discusión no tiene que estar si la está en un segundo escalón o no, la discusión tiene que estar en decir, centre la atención en que tiene que darle a ese paciente un fármaco con un beneficio cardiovascular. Si luego le queréis asociar la metformina al mismo tiempo, ¿no? Eso yo creo que es irrelevante, que realmente el foco es decir, tengo un paciente que se puede beneficiar de un fármaco o de 2 grupos de fármacos que se lo tengo que dar porque si no le estoy privando de un beneficio. Y aquellos pacientes que ya tienen metformina, viene a decir un poco lo mismo que dijimos nosotros, no se la quite, añádale y no le quite la metformina. Por tanto, estas son nuestras recomendaciones en nuestro algoritmo y no olvidamos la importancia del control metabólico, que como os dije, no solamente lo centramos en la glicada, sino también en el peso y pues recomendamos la terapia combinada incluso con los 3 fármacos para lograrlo. También recomendamos la cirugía bariátrica cuando no se consigue la pérdida de peso y recomendamos como primera insulina, por sus estudios de seguridad cardiovascular, la insulina de Gludec y la insulina glargina, por los estudios que también han demostrado, son las únicas insulinas que han demostrado seguridad cardiovascular.
Esto es un poco lo que hay. Yo creo que hemos sido pioneros. Yo creo que bueno, es felicitar a todas las personas que han estado detrás de este trabajo y bueno, no dormirnos en los laureles porque, como Pilar dijo, hasta 2015 no hay nada en la diabetes, todo lo contrario. Cada día los que estéis aquí y que estéis interesados en el tema, sabéis que como haya un día que no os metáis en Internet para ver algo, os quedáis desactualizados. Entonces, bueno, nuestro compromiso desde el Grupo de Trabajo de Diabetes de la SEG es actualizar este algoritmo anualmente y bueno, ya tenemos un poco pensado los cambios que vamos a hacer porque, como os digo, hay que hacer cambios continuamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Almudena. En los algoritmos, obviamente, porque no hay comparaciones cara a cara entre los distintos fármacos, al final queda abierto si empezar con unos o con otros. ¿Tenéis impresión de que quizás hay algunos hay algún tipo de patologías que apunten más a unos, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica, más a uno u otro grupo o a cambiar la secuencia? Bueno, es la pregunta, ¿no? A mí me parece muy interesante. Cuando tenemos un paciente delante, yo creo que está claro que el paciente con insuficiencia cardíaca, hay que empezar por ISGLT2. El paciente más multivaso, con enfermedad vascular muy avanzada, enfermedad arterial periférica, ese empezaría antes con GLP-1 y además con los GLP-1 que han demostrado el beneficio, pero como tú bien dices, la pregunta es ¿empezaría? Porque tú ya dejas de soslayo, si empiezo es porque sabes que hay una continuidad y probablemente al final acaben con los dos fármacos, ¿no? Pero la respuesta empezaría claramente el paciente con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, por el beneficio que tiene, empezaría con un ISGLT2 y el paciente quizás más obeso, con más enfermedad vascular, empezaría con GLP-1. El manejo en general, el manejo de la diabetes, cada vez está claro que es multidisciplinario, a nivel extrahospitalario ya están incorporadas las enfermeras, etcétera. Si nosotros ahora asumimos una parte de ese cuidado, tendremos que integrarlo de una manera multidisciplinaria, ¿no? Y tendremos que plantear, igual pues, que las unidades de insuficiencia cardíaca o los programas de rehabilitación, no sé si es ahí donde hay que meterlos, pero hay pacientes que igual no derivamos a rehabilitación, pero que son diabéticos. Entonces va a haber que plantear cómo integrar dentro de nuestros sistemas de atención, inicialmente hospitalarios, pero sobre todo extrahospitalarios. ¿Tienes una idea? ¿Tú has trabajado en esto? ¿Cómo crees que debemos ir evolucionando en los distintos niveles de atención para la enfermedad cardiovascular? Yo creo que hay que funcionar con la transversalidad, ¿no? Y que luego pues, cada hospital tiene un poco un grado de comunicación con unos especialistas y otros, pero yo creo que hay cosas que son tan obvias que no puedes esperar que lo ponga otro especialista. Es decir, si tú tienes un paciente que tiene un infarto, le tienes que poner una estatina, no tienes que esperar a lo que antes era, pues claro, es que los lípidos no eran del cardiólogo hasta que vino el 4S, ¿no? Y tampoco hace tanto tiempo de eso. Entonces, tenemos que saber lo que tenemos que poner todos los cardiólogos clínicos en la consulta o antes del alta, porque pues que es un nivel de recomendación 1A y luego, como dices tú muy bien, Héctor, luego la organización tiene que ser un poco, depende del hospital, pero yo creo que las unidades de rehabilitación cardíaca o las consultas de prevención o de riesgo son sitios ideales para la optimización del tratamiento y, sobre todo, la educación del paciente y el cambio de estilo de vida que pasa no solamente por el cambio de estilo de vida del paciente, sino del entorno familiar, que es muy importante también. Ya sé que el mundo real no es el ideal, pero en un mundo ideal deberían estar incorporados endocrinólogos, diabetólogos en estas unidades. Yo creo que lo que debería estar incorporado son profesionales, que bien sean médicos de familia o internistas o diabetólogos, que realmente estén implicados y que tengan el mismo, digamos, el mismo rumbo que tenemos nosotros. Quizás nosotros somos los cardiólogos por un poco la patología que vemos y los estudios muy lanzados, porque yo ya estoy usando dapaglifosina en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida sin la indicación. Pero, y eso pasa cuando trabajas con otras especialidades, que hay otras especialidades, Héctor, menos lanzadas que nosotros, ¿no? Entonces, a veces chocas un poco. Pero realmente creo que un paciente con diabetes tipo 2 debe ser abordado por el profesional que quiera, pero bien formado. Lo más importante es la formación. Yo tengo muy buena relación en La Paz y, por ejemplo, los R1 de endocrino rotan conmigo, o sea, quiero decir que la relación es buena. Pero yo creo que es que se vea que hay un interés y, sobre todo, la formación en un campo que está cambiando continuamente y tener el interés claro y
salir de la glicada y ver el paciente un poco con ese abordaje integral, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente presentación es nueva aproximación en el diagnóstico de la enfermedad coronaria, que será a cargo del doctor José Rodríguez Palomares del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Española de Cardiología la invitación y a vosotros que estáis aquí a pesar de todas las circunstancias. Yo voy a hablar de la nueva aproximación del diagnóstico de enfermedad coronaria porque sabéis que este año han salido las nuevas guías de tratamiento, de algoritmo de diagnóstico y tratamiento de los síndromes coronarios crónicos. Sabéis que ahora la Sociedad Europea de Cardiología divide la enfermedad coronaria con síndromes coronarios agudos o síndromes coronarios crónicos. ¿Y cuál es la aproximación diagnóstica que establecen en esas nuevas guías? Pues la primera es que estos pacientes se deben de investigar clínicamente. Evidentemente, cualquier paciente que se nos presenta con dolor torácico tenemos que hacerle una buena revisión clínica, sobre todo para descartar causas de angina inestable o un síndrome coronario agudo que tengan otra guía y otra forma de actuar con ellos. Y luego también tenemos que considerar qué paciente tenemos nosotros, porque en función de la calidad de vida, de la edad del paciente, pues tenemos que aproximar nuestro algoritmo diagnóstico y terapéutico individualizándolo a cada grupo de edad y de patologías. El siguiente punto es realizar una serie de exploraciones complementarias básicas que todos hacemos en las consultas con el fin de descartar otras causas de angina o valorar la situación del paciente. Todo el mundo tenemos claro que tenemos que hacer un electrocardiograma en pacientes con dolor torácico, tenemos que hacer un ecocardiograma para descartar disfunción ventricular o para descartar alteraciones de la contractilidad segmentaria que nos sugieran cardiopatía isquémica y también en algunos casos, sobre todo si el paciente tiene dolor torácico atípico o si el paciente se presenta con insuficiencia cardíaca, pues hacer una placa de tórax para valorar también estos signos y estos síntomas. El siguiente punto, que es importante, y aquí es donde establecen los primeros cambios, las nuevas guías o las nuevas aproximaciones al diagnóstico de enfermedad coronaria, es establecer la probabilidad pretest que tiene un individuo de tener enfermedad coronaria. Y esto es importante porque en función de esa probabilidad nosotros vamos a encarar el diagnóstico en función de una vía o de otra. No es lo mismo tratar a un paciente o diagnosticar a un paciente de 80 años con dolor típico, que probablemente este paciente vaya a un cateterismo por la probabilidad que tiene de enfermedad coronaria, que una persona de 30 años con dolor torácico que tampoco es del todo típico, que probablemente o no le hagamos nada o le hagamos una prueba de esfuerzo. Es decir, la probabilidad pretesta es muy importante. Pues aquí lo que tenemos es que sí que se produce un cambio importante, es decir, cambian en azul, como veis aquí en estas barras, tenemos la probabilidad pretest que estaba establecida en las guías de 2013, que son las anteriores a las publicadas recientemente, y veis cómo prácticamente la probabilidad pretest en las guías actuales, que son las naranjas, se reduce a la mitad. Y como veis, el 57% de los pacientes que tienen o que valoramos con dolor torácico tienen una probabilidad pretest en las guías actuales menor al 15%, que se considera de bajo riesgo. ¿Y por qué hay este cambio de estas guías? ¿Por qué se produce ese cambio de la probabilidad pretest? Pues por varios motivos. Sabemos que actualmente los cambios de estilo de vida, el uso de estatinas, la población actual tiene una disminución de la incidencia de enfermedad coronaria, pero aparte también sabemos que resultados de estudios publicados durante los últimos años, y os pongo por ejemplo este de aquí, vemos que realmente con las guías que teníamos anteriormente la probabilidad pretest era un valor determinado, pero la realidad, es decir, la probabilidad que el paciente tenga enfermedad coronaria real era mucho menor, con lo cual había que ajustar la probabilidad pretest actualmente a la población que tenemos en la actualidad. Y aquí os muestro, por ejemplo, uno de los estudios que ha sido también referenciado o parte de esta población de la probabilidad pretest que están en las guías actuales, un estudio de casi 4.000 pacientes realizado en Dinamarca, se diagnosticaba enfermedad coronaria si había una estenosis por encima del 70% o una reserva fraccional del flujo por debajo de 0,8%, en el cual se veía que la probabilidad pretest de enfermedad coronaria era del 31%, pero luego solamente el 7% de los pacientes presentaban enfermedad coronaria. Y como veis aquí, las barras rojas corresponderían a la probabilidad pretest utilizando las guías del 2013 y las barras en azul verían la realidad, es decir, la presencia de enfermedad coronaria una vez identificado el paciente. Y veis cómo hay una reducción importante, tanto en varones como en la gráfica de la izquierda, que sería para mujeres.
Por tanto, se redefinen en las nuevas guías la probabilidad pretest de enfermedad coronaria, se utiliza información, en este metaanálisis del grupo de Ámsterdam, se utiliza información del estudio que os he mostrado anteriormente, del estudio CONFIRM y del estudio PROMIS. Casi 16.000 pacientes se utilizan para la nueva estratificación de la probabilidad pretest y esta es la nueva probabilidad pretest que se establece en las guías actuales. De modo que, por ejemplo, aquí tengo las guías, la probabilidad pretest de las guías del 2013 y la probabilidad pretest de las guías del 2019. Si tenemos, por ejemplo, un sujeto de edad media de 45 años con angina típica, pues en las guías anteriores tiene una probabilidad pretest de enfermedad coronaria del 69% y con las guías actuales pasa a ser del 22%. Sin embargo, si tenemos una mujer con una angina típica también de mediana edad, con las guías anteriores tiene una probabilidad pretest del 37% y actualmente del 10%. Las guías actuales del 2019 determinan que una probabilidad pretest por debajo del 15% implica un riesgo bajo de enfermedad coronaria y en estos casos la tasa de eventos cardiovasculares en el seguimiento a un año sería menor del 1%. Y también las guías establecen que si la probabilidad pretest es menor del 5%, generalmente la probabilidad de enfermedad coronaria prácticamente es nula, con lo cual estos pacientes podrían no realizarse ningún tipo de exploración complementaria adicional y podría descartarse la presencia de enfermedad coronaria. El siguiente punto, después de establecer la probabilidad pretest de enfermedad coronaria, viene la forma de diagnóstico de enfermedad coronaria. ¿Qué técnica o qué vamos a hacer para el diagnóstico de enfermedad coronaria? Y aquí dividiríamos los pacientes, como decía anteriormente, con menos de un 5% de probabilidad, que probablemente se puede descartar enfermedad coronaria y no tendríamos que hacer ninguna exploración complementaria más, y los pacientes con una probabilidad pretest superior al 85%, que se considerarían de alto riesgo y probablemente deberían de ir ya a una prueba invasiva como la cateterismo cardíaco. En el resto, entre el 15 y el 85%, quedaría la probabilidad intermedia y en este caso las nuevas guías, la novedad también es que igualan las pruebas anatómicas como el TAC coronario a las pruebas funcionales como serían las pruebas de detección de isquemia, el espectro, la resonancia magnética. Y a pesar, luego comentaré, dar algunos apuntes por los cuales decantarnos entre una prueba anatómica o funcional, pero sí que las ponen al mismo nivel en clase 1 con un nivel de evidencia B. Además, también es verdad que matizan que también la prueba que utilicemos debe de ser individualizada en función del centro, la experiencia y si tenemos esa técnica disponible para el diagnóstico de los pacientes o no, es decir, que utilicemos lo que tengamos disponible en el hospital y de lo que tengamos experiencia. Y en el caso de que utilicemos una prueba anatómica, si el TAC es dudoso o vemos una enfermedad coronaria que no sabemos el grado de estenosis o pensamos que pueda ser significativa, que utilicemos una prueba funcional para ver exactamente la severidad o si produce isquemia o no en estos casos. Si lo comparamos con las guías anteriores, veíamos que la aproximación era fundamentalmente ir por pruebas funcionales, es decir, cuando teníamos una probabilidad pretest intermedia, lo que nos recomendaban las guías era ir a por pruebas funcionales y al TAC, que era la prueba anatómica, lo dejaban como una clase con una indicación 2A. Y, como os decía anteriormente, a pesar de que podamos utilizar las dos técnicas, podamos utilizar una técnica anatómica o podamos utilizar una técnica funcional, sí que nos da un apunte de que la prueba anatómica, es decir, el TAC, lo utilicemos en población de muy bajo riesgo, perfil de pacientes que pensemos que el TAC puede ser de alta calidad, que no pensemos que tenga mucha calcificación coronaria y que no tenga, por supuesto, enfermedad coronaria previa el sujeto, porque sabemos que la probabilidad de enfermedad coronaria previa tiene más probabilidad de calcificación y más dificultad a la hora de interpretar el estudio. Y que dejáramos pues, la prueba funcional para aquellos pacientes que tuvieran una más alta probabilidad, a pesar de estar en rango intermedio, pero más acercándonos al alto grado, cuando pensemos que va a ser revascularizado o cuando queramos hacer estudio también de viabilidad. Y el cateterismo para aquellos pacientes que realmente tienen síntomas de muy alto riesgo o pacientes con síntomas que no controlados con el tratamiento médico. Y, como veis aquí, se pone el TAC al nivel de las pruebas funcionales porque el perfil del TAC, si miramos en cuanto a su valor predictivo positivo y a la capacidad también de descartar enfermedad coronaria, tiene un perfil muy alto si lo comparamos con el resto de exploraciones complementarias. La pregunta es, ¿por qué se establece el TAC ahora actualmente? Antes era con una clasificación 2A y ahora lo tenemos con una clase en indicación clase 1.
Pues bueno, para ello nos tenemos que remontar al 2015, donde se publica el estudio eVinci. El estudio eVinci randomiza a los pacientes, todos ellos van a ir a un TAC coronario y luego se hacen diferentes pruebas de exploraciones de detección de isquemia y en total incluye 475 pacientes para ver de todas estas exploraciones complementarias cuáles de ellas tienen la mejor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de enfermedad coronaria. Lo bueno de este estudio es que no fue diseñado ni por radiólogos ni por cardiólogos, fue diseñado por expertos en medicina nuclear, con lo cual se pensaba que probablemente la medicina nuclear iba a ser como un factor determinante o más importante en el diagnóstico de enfermedad coronaria. Y lo que vemos en el resultado de eVinci es que el TAC coronario presenta, respecto al resto de exploraciones complementarias, los mejores valores de sensibilidad y especificidad. La siguiente pregunta es, ya sabemos que el TAC vale mucho para el diagnóstico de enfermedad coronaria, pero ¿cambia el pronóstico empezar por una prueba anatómica o una prueba funcional? Pues el siguiente estudio también viene del 2015, es el resultado del estudio PROMIS, en el cual se introducen en el cual intervienen 193 centros entre Canadá y Estados Unidos, se randomizan 10.000 pacientes a hacer un manejo convencional según las pruebas de detección de isquemia o bien el paciente randomizado en función de realizarse un TAC coronario. Lo que se evalúa, los outcomes que se evalúan es la muerte, el infarto, la angina inestable o la presencia de complicaciones mayores y el seguimiento, se hace un seguimiento de 20 meses. Y lo que ve este estudio es que no importa que utilicemos un test anatómico funcional, que el pronóstico, la probabilidad de eventos cardiovasculares mayores en el seguimiento va a ser igual, utilicemos un manejo o utilicemos otro. A este estudio se le ofrecieron o se le pusieron diferentes críticas, pues porque utilizó una mala utilización de las diferentes pruebas de exploración complementaria, no se tuvo en cuenta el efecto de las estatinas, el seguimiento fue corto y para ello se hace otro estudio, que es el Scott Heart Trial, que ha sido muy significativo entre el 2016 y el año pasado, que se publicó la segunda parte, en el cual también intenta valorar el valor pronóstico que tiene un manejo anatómico o un manejo funcional. Y nuevamente 12 centros de Escocia randomizan 4.000 pacientes a un manejo de pruebas funcionales o pruebas anatómicas, también eventos cardiovasculares mayores como muerte, infarto o ictus, o también valora cuándo se empieza el tratamiento y el seguimiento se hace a 20 meses inicialmente. Aquí veis que la randomización es 1 a 1, 2.000 pacientes en la rama convencional, 2.000 pacientes en la rama del TAC. Y lo que se ve inicialmente es que aquellos pacientes que se les hace un abordaje con TAC, lo que vemos inicialmente es que aumenta la indicación de aspirina, aumenta la indicación de uso de estatinas en estos pacientes. Si vemos el resultado a 50 días, vemos que no hay diferencias entre el manejo convencional por pruebas funcionales versus el TAC, porque se considera que son los 50 días en los que el médico recibe al paciente, reciben las pruebas, vuelve a visitar al paciente, indica el tratamiento, pero cuando ya empezamos a separar, ya empezamos a pasar el tiempo, hacemos un seguimiento a 2-3 años, ya vemos cómo la tasa de eventos cardiovasculares mayores en el brazo de los pacientes tratados o manejados con un manejo convencional es superior a los que se manejan en función del resultado anatómico. Y esto se hace a expensas de un tratamiento más intenso de los factores de riesgo cardiovasculares. El año pasado salió el seguimiento del Scott Heart Trial a 5 años y en esto vemos que la tendencia vuelve a ser la misma, es decir, que los pacientes manejados de forma convencional tienen una tasa de eventos mayor que los pacientes tratados o manejados mediante una prueba anatómica. Y una de las críticas que se podría hacer a un manejo convencional y es que multiplicaría el número de pruebas funcionales o el de cateterismos, pues lo que demostraba también este estudio es que realmente no había diferencias entre las otras investigaciones que se hacían más allá del test inicial si comparábamos un manejo conservador o un manejo mediado a una prueba anatómica. Por tanto, es por este motivo, por estos resultados de estos estudios que han mostrado la eficacia del TAC en el diagnóstico, en el manejo y en el pronóstico de los pacientes con enfermedad coronaria, que se han incluido en las guías como clase 1. Pero además el TAC también aporta información no obstructiva, es decir, la carga de placa arteriosclerótica que tiene un paciente con enfermedad coronaria también es importante porque también va a marcar el pronóstico. Y eso el TAC lo da y no las pruebas funcionales, porque las pruebas funcionales, si no es estenóticamente significativa, no debería dar isquemia.
Para ello, también está este estudio en el cual veis que casi 37.000 pacientes evaluados de forma retrospectiva eran veteranos americanos que iban a ser valorados con un TAC por enfermedad coronaria. Y aquí lo que se ve es que, evidentemente, cuanto más número de enfermedad coronaria tengamos, más vasos estenóticamente con estenosis significativas, peor va a ser el pronóstico. Pero aquellos pacientes que tienen no lesiones significativas, también cuanto más número de vasos tienen con enfermedad coronaria no significativa, más se va acercando el pronóstico respecto a los pacientes que tienen con enfermedad coronaria significativa. De modo que esta línea azul intensa es un paciente con enfermedad de 3 vasos no significativa, tiene prácticamente el mismo riesgo que un paciente con con enfermedad de un vaso estenóticamente significativa. Otra información que nos está dando el TAC es la presencia de placas vulnerables, es decir, aquellas placas que interesa tratarlas o interesa poner fármacos para evitar pues estatinas o aspirina, evitar cardiopatía isquémica aguda, un evento coronario agudo, porque son placas que tienen alto riesgo de inestabilización. Las placas que tienen un nivel de atenuación baja, es decir, que tienen componente lipídico importante en su composición, las placas que tienen componentes moteados, calcificados, las que tienen un remodelado excéntrico importante o las que tienen esta imagen en servilletero que se considera que abraza la placa al vaso, son aquellas placas que tienen un alto riesgo de inestabilización y de eventos coronarios agudos. Y esto está demostrado también desde el punto de vista de seguimiento y de pronóstico, en el cual vemos que cuando existen placas de alto riesgo presentes, pues el pronóstico va a ser peor o va a haber más tendencia a un evento coronario agudo que cuando no existen estas placas vulnerables. E incluso si hablamos de enfermedad coronaria obstructiva o no obstructiva, pues también podemos reclasificar la enfermedad coronaria no obstructiva o la obstructiva en presencia de estas placas de alto riesgo. Pero además tampoco hay que olvidar que el TAC, una de las informaciones que nos puede proporcionar es el score de calcio. Y el score de calcio, como en este estudio, en este análisis del estudio MESA, lo que vemos es que la información del score de calcio, aquellos pacientes que tienen un score de 0, van a tener una tasa de eventos, incluyendo el ictus fatal, mucho menor que aquellos pacientes que tienen un score de calcio importante. De hecho, los pacientes que tienen un score de calcio de 0 tienen una probabilidad o un riesgo entre el 1 y el 5% de tener uno de estos eventos mayores. Es decir, esto también es información adicional que nos proporciona el utilizar el TAC como prueba anatómica. La pregunta que quedaría es ¿dónde queda la prueba de esfuerzo convencional?, que es la que utilizamos prácticamente en muchos pacientes de riesgo intermedio. Pues bueno, las guías del 2013 la utilizaban o la catalogaban como primera prueba a utilizar en aquellos pacientes con probabilidad intermedia, sobre todo en el rango bajo de esta probabilidad. Las guías actuales la utilizan, no la recomiendan su uso de forma habitual, sino que la recomiendan con indicación clase 1 para valorar la respuesta al ejercicio, ver la capacidad de esfuerzo del paciente, si los síntomas no nos cuadran, la presencia de arritmias, la respuesta tensional y para valorar el riesgo en una población con enfermedad coronaria ya conocida. Y esto viene también después de la publicación de diferentes estudios, concretamente de este metaanálisis de casi 30.000 pacientes que analiza pues, la presencia de enfermedad coronaria, cómo las diferentes pruebas de diagnóstico diagnostican enfermedad coronaria utilizando la coronariografía como técnica de elección, y vemos que el electrocardiograma, la prueba de esfuerzo convencional, tiene el peor resultado de sensibilidad y especificidad respecto al resto de pruebas. Y que incluso sabiendo la probabilidad post-test, vemos que la prueba de esfuerzo convencional no puede ni diagnosticar de forma eficaz ni excluir de forma eficaz la presencia de enfermedad coronaria significativa. Existen también, nos proporcionan unos criterios de mal pronóstico, las guías actuales, en las cuales en la prueba de esfuerzo convencional sería utilizar la escala de Duke, que considera en función del tiempo que realiza el paciente, los cambios en el electrocardiograma y los síntomas que tiene el paciente. En el SPECT, un 10% de isquemia sería un criterio ya de mal pronóstico. En ecocardiografía, más de 3 segmentos. En resonancia magnética, más de 2 segmentos con defectos de perfusión o más de 3 segmentos con defectos de la contractilidad. El TAC, pues la presencia de enfermedad ostial o proximal de la DA del tronco común o enfermedad de 3 vasos. Y en cuanto a coronariografía, más o menos lo mismo.
Como os comentaba, y estoy acabando ya la presentación, se considera también las guías, consideran que aquellos pacientes que tienen un TAC en el cual veamos que tienen una enfermedad coronaria, que no podamos precisar bien la estenosis o que el TAC no sea diagnóstico por la presencia de mucha calcificación, que valoremos la presencia de isquemia con un test convencional. Pero hay que saber que en los últimos años en el TAC también se han hecho muchos estudios sobre valorar la parte funcional. Se está haciendo TAC de estrés y también se puede ver la reserva fraccional del flujo mediante TAC y hay muchos estudios, no me voy a centrar en ellos, pero por ejemplo me centro en este del año pasado también publicado en el JACC, en el cual también viendo la información adicional que proporciona el TAC respecto a la reserva fraccional del flujo, también podemos ver que pacientes que no tienen enfermedad coronaria significativa tienen muy poco riesgo, los pacientes que tienen enfermedad coronaria significativa pero con una reserva fraccional del flujo conservada pues tienen menos riesgo y que aquellos que tienen una reserva fraccional por flujo por TAC manejados conservadoramente van a ser los que tienen mayor riesgo en el seguimiento. Retos futuros: si se instaura el TAC como una prueba importante en el algoritmo diagnóstico de los pacientes con enfermedad coronaria, tal cual empiezan a recomendar las guías europeas o como recomendaron ya anteriormente las guías NICE, vemos que nos va a producir, esto puede producir un aumento del gasto sanitario por inversión en tecnología y formación, va a aumentar el número de casos positivos o dudosos que requerirán test adicionales. Para mantener la calidad asistencial pues va a ser difícil porque no es lo mismo informar 3 TACs a la semana que informar 15 TACs a la semana. Al ir más rápido podemos cometer más errores y, por tanto, bajar los valores de especificidad del TAC. Optimización del manejo de enfermedad coronaria no obstructiva, qué hacemos con estos pacientes, identificar cómo manejamos los pacientes que tienen placas de alto riesgo, que tampoco sabemos, hay información de que tienen peor pronóstico, pero no sabemos perfectamente cómo manejar estos pacientes o qué tratamiento debemos implementar. Para concluir, decir que la valoración de pacientes con síndrome coronario crónico requiere de información clínica, electrocardiográfica, ecocardiográfica y radiografía de tórax, que existe una disminución de la prevalencia de enfermedad coronaria que obliga a redefinir la probabilidad pretest de estas técnicas de imagen, que el diagnóstico de enfermedad coronaria puede establecerse actualmente tanto por test anatómicos como por test funcionales según la disponibilidad y experiencia del centro. Si existen dudas en el TAC, pues tendremos que recurrir a una técnica funcional para ver realmente la repercusión funcional. Y finalmente, pues la prueba de esfuerzo convencional debe indicarse para valorar síntomas, arritmias, tolerancia al ejercicio, respuesta tensional, riesgo de eventos y la deja en un segundo plano respecto al diagnóstico de enfermedad coronaria. Muchas gracias. Muchas gracias. No tenemos tiempo ya para comentarios. Sí que voy a dejar... No, puedes bajar, porque voy a dejar en el aire dos reflexiones. No tenemos tiempo, desgraciadamente, pero sería apasionante saber, uno, las implicaciones logísticas que tiene seguir las guías, abandonar la prueba de esfuerzo como prueba de screening en la bajo riesgo, vamos a poder seguir haciendo alta resolución. Y dos, las implicaciones que tiene el cambio de prevalencia, sobre todo para las mujeres. En este momento, prácticamente mujeres menores de 70 años, aunque tengan angina estable, no se recomienda hacer pruebas de screening. Entonces, los que ya somos mayores y desde el año 91 hemos estado tratando de evitar el síndrome de Gentel, tendremos que ver si no tenemos problemas con infradiagnósticos de la cardiopatía isquémica en la mujer, con lo cual son aspectos que vamos a tener que seguir en el futuro. En cualquier caso, creo que eso probablemente daría para una sesión entera en sí misma. Pasamos ya a la última presentación. TAVI en paciente de bajo riesgo, que la presentará el doctor Raúl Moreno del Hospital de la Paz de Madrid. Muchas gracias, Héctor. Bien, realmente la TAVI ha cambiado mucho este año porque, como dicta el título, ya tenemos, evidencia para tratar enfermos con bajo riesgo, pero hasta ahora teníamos ya muchos estudios, teníamos mucha evidencia en enfermos inoperables, en enfermos de alto riesgo quirúrgico, en enfermos de riesgo intermedio. Y, de hecho, ya las guías de hace 2 años ya reflejaban la TAVI como indicación o como tratamiento de elección en enfermos con estenosis aórtica severa asintomática de riesgo quirúrgico intermedio, sobre todo cuando había un acceso femoral favorable.
Pero realmente el grueso de pacientes con estenosis aórtica asintomática son enfermos de bajo riesgo y por eso pues era un poco el tercer paso que nos quedaba para obtener evidencia científica de la TAVI en esta patología. Y realmente, pues bueno, ahora mismo en el 2019, hace un año esto no lo teníamos, ahora ya sí, ya tenemos 2 estudios muy importantes que demuestran que la TAVI es un tratamiento no equivalente, sino mejor, como ahora veremos, que la cirugía con sustitución valvular aórtica biológica. Hasta ahora teníamos datos no aleatorizados de estudios más o menos importantes. Este es de un registro alemán donde en enfermos de bajo riesgo la cirugía de sustitución valvular aórtica y la TAVI ofrecía una misma mortalidad, tanto a corto plazo, sobre todo a largo plazo, pero incluso menor a corto plazo. Y teníamos algún estudio, además, donde se mostraban algunas ventajas como una menor estancia hospitalaria y menor complicaciones hemorrágicas. Pero, como digo, hasta ahora es cuando ya tenemos evidencia de estudios randomizados. Había otro estudio randomizado llevado a cabo hace unos años, un estudio bastante valiente, porque era un estudio de estenosis aórtica de riesgo intermedio, pero realmente era de riesgo bajo, porque era un STS medio del 3%, y en este estudio ya tenemos seguimiento a 5 años y la supervivencia es similar con cirugía que con TAVI. Bien, los 2 estudios que tenemos son estos, el Partner 3 y el Evolute Low Risk. Son estudios, como digo, publicados este año, hace unos meses, y son estudios que tienen como común, y esto es muy importante no olvidarlo, que fue una TAVI llevada a cabo por vía transfemoral. En el Partner 3 todos por vía transfemoral, en el Low Risk 99% transfemoral, y el grupo comparador era la cirugía con sustitución valvular aórtica con prótesis biológica, no metálica. Luego hay otras diferencias, como el tipo de dispositivo que se implantó fue diferente, el endpoint primario fue un poquito diferente, pero como veis el STS medio es de algo menos del 2%, el STS de bajo riesgo habitualmente se considera menor del 4%, pero en el Evolute Low Risk fue de menos del 3%. El evento primario, el parámetro primario de valoración, lo vemos aquí en esta diapositiva. En el lado izquierdo el Partner 3, en el lado derecho con la prótesis Low Risk. En ambos casos, el endpoint primario ocurrió con menos frecuencia en el tratamiento con TAVI. Fue muerte, ictus o hospitalización en el Partner 3 y muerte o ictus incapacitante en el Evolute Low Risk. Y en ambos estudios se consiguió el objetivo de no inferioridad. E incluso en el Partner 3 se obtuvo un resultado, una significación estadística para la superioridad, es decir, que fue mejor la TAVI que la prótesis aórtica biológica. Es decir, que la TAVI para pacientes con bajo riesgo quirúrgico es una alternativa o incluso podríamos ir más allá y decir que debería ser un tratamiento preferido o el tratamiento de elección. Y entonces aquí tenemos que adentrarnos un poco más en los estudios. Arriba tenemos los endpoints por separado en el Partner 3, abajo en el Low Risk. En la mayoría de los eventos no hubo diferencias significativas, pero en el Partner 3 vemos, por ejemplo, como hay una clara diferencia, son eventos a un año, de una reducción significativa del ictus, 1,2% con TAVI y 3,1% con cirugía. Sangrado mayor, una reducción significativa. Fracaso renal agudo, una diferencia significativa a favor de la TAVI, y nueva fibrilación auricular, también una tremendísima diferencia también a favor de la TAVI. En el Evolute Low Risk, la diferencia que penalizaba la TAVI es más incidencia de marcapasos. Esta prótesis produce más bloqueo suave completo, pero los sangrados mayores y la insuficiencia renal y la nueva fibrilación auricular eran menos frecuentes con la TAVI. Tenemos además ya algún metaanálisis de enfermos tratados de estudios, a través de estudios randomizados de enfermos con bajo riesgo quirúrgico. En estos metaanálisis ya hay incluso una reducción significativa de mortalidad. Tenemos el Notion, que es el estudio que comenté antes, el Partner 3, el Low Risk, y los pacientes con STS por debajo del 3% del estudio sobre TAVI. Y en este metaanálisis, publicado muy recientemente, la mortalidad fue del 2,1% con la TAVI, del 3,5% con cirugía, reducción estadísticamente significativa. Lo mismo ocurre con la muerte cardiovascular, una reducción significativa con TAVI que en comparación con cirugía, y una reducción significativa también en el ictus. Esto es muy importante porque en un primer estudio en enfermos de alto riesgo quirúrgico se observó mayor ictus con la TAVI, pero en pacientes con riesgo intermedio ya era así, y también en riesgo bajo hay una reducción significativa del ictus con TAVI en comparación con la cirugía. Una cosa importante es que este beneficio es consistente en todos los subgrupos. No hay ningún subgrupo de enfermos en el que sea mejor la cirugía que la TAVI. Esto es un análisis del estudio Partner 3.
Y datos también no tan importantes como los eventos clínicos, pero también importantes a la hora de hablar de logística hospitalaria, pues tenemos que hay una reducción significativa de la estancia media, tanto en el Partner 3 como en el Evolut Low Risk. Se redujo a menos de la mitad los días de hospitalización con la TAVI en ambos estudios. ¿Qué hay de los datos hemodinámicos? Pues los datos hemodinámicos en la prótesis de Edwards, que es la que se utilizó en el Partner 3, no hay diferencias significativas con la quirúrgica, es una prótesis que tiene las valvas intranulares, pero el Evolut Low Risk, que utilizó una prótesis con valvas supranulares, se obtuvieron unos datos hemodinámicos incluso mejor con la TAVI que con la cirugía. Datos hemodinámicos mejores significa mayor área efectiva y menor gradiente medio. En cuanto a la regurgitación paravalvular, hay datos no diferencias significativas con la TAVI que con la cirugía en el estudio Partner 3, pero en el Evolut Low Risk hay más incidencia de insuficiencia mitral paravalvular moderada con la TAVI que con la cirugía. Un aspecto muy importante de los datos hemodinámicos es el mismatch. Esto es algo que sabemos que penaliza mucho el pronóstico a largo plazo de los enfermos y, sobre todo en el Evolut Low Risk, que utilizó, como decíamos, una prótesis supranular, hay una reducción claramente significativa, una reducción muy importante en la tasa de mismatch con la TAVI que con la cirugía. Mismatch severo, por ejemplo, ocurrió en menos del 2% de los casos con TAVI y en el 8% con cirugía. Y en cuanto a la calidad de vida, lo que se obtiene es una calidad de vida al año similar, pero una recuperación mejor y más temprana a la vida habitual del enfermo, porque a 30 días hay una clarísima, mejor y más rápida recuperación funcional con la TAVI que con la cirugía. Es decir, que al año hay misma calidad de vida, pero permite la TAVI una reincorporación más precoz del paciente a su vida normal. Es decir, antes de empezar con otros aspectos que nos podrían preocupar, pues la TAVI en pacientes con enfermos de bajo riesgo quirúrgico nos ofrece una mortalidad al menos similar a la cirugía con prótesis biológica, menos incidencia de ictus, menos tasa de algunas complicaciones muy importantes como el fracaso renal, el sangrado y la fibrilación auricular, mejor calidad de vida, una estancia hospitalaria menor y unos resultados hemodinámicos que, en el caso de las prótesis expandibles con balón, tiene similares gradientes, con balón similares gradientes y similar tasa de regurgitación, y las prótesis autoexpandibles más regurgitación pero mejores gradientes. ¿Qué nos puede preocupar? Pues nos puede preocupar muchos aspectos, lógicamente, sobre todo alguno. Por ejemplo, ¿qué ocurre con los subgrupos especiales de pacientes que no fueron incluidos en los estudios? Por ejemplo, yo llamaría la atención sobre la válvula aórtica bicúspide. La válvula aórtica bicúspide sabemos que se asocia a más complicaciones durante la TAVI, más insuficiencia perivalvular, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay estudios no aleatorizados que muestran que la mortalidad a largo plazo entre la bicúspide y la tricúspide no hay diferencias, pero sí que hay más tasa de complicaciones, aunque con las prótesis de nuevas generaciones pues estas complicaciones se reducen e incluso pues las complicaciones importantes como el tener que utilizar una segunda prótesis, etcétera, etcétera, con las prótesis más recientes parece que esto no es tan importante. ¿Qué pasa con la durabilidad? Siempre tendremos dudas hasta que pasen unos años con la durabilidad de estas prótesis, pero ya comentábamos anteriormente el estudio Notion. Esto no es el estudio Notion, esto es un estudio no aleatorizado que compara los datos, que estudia los datos del ECO a largo plazo a 8 años con más de 240 enfermos, y entonces lo que vemos es que hay a 8 años ningún paciente tuvo un deterioro hemodinámico severo de la prótesis, y la tasa de a 8 años de deterioro moderado de la prótesis fue de alrededor del 20%. Este es un estudio a 10 años, muy pocos pacientes, pero es lo que tenemos hasta ahora, y lo que vemos es que con este estudio a 10 años que el 76% de los pacientes tienen una función normal a 10 años. Hay algún enfermo con disfunción moderada y un 17% de disfunción severa a 10 años, como digo. Y en el estudio Notion, que como decíamos antes es un estudio a bajo riesgo, sí que compara ya de forma aleatorizada la cirugía con la TAVI, y lo que vemos ya a estos años de seguimiento que la tasa de deterioro de la prótesis con TAVI fue del 4,8% con TAVI y del 24% con cirugía de sustitución valvular aórtica. Y vemos a la izquierda cómo tanto el área como los gradientes son más favorables a la TAVI que con la cirugía de sustitución valvular aórtica. Es decir, que el problema de la durabilidad es, por supuesto, una incógnita que tenemos hasta que pasen unos años, pero los datos que tenemos hasta ahora es que la prótesis implantada por vía transcatéter ofrece al menos unos resultados hemodinámicos iguales, si no mejores, que la cirugía.
Otra preocupación, lógicamente, es la necesidad de marcapasos. Sabemos que hay enfermos que tienen más riesgo de salir con un marcapasos del hospital después de una TAVI, sobre todo enfermos con trastornos severos de la conducción, sobre todo bloqueo de rama derecha, pero esto es algo importante que nos puede ayudar a seleccionar las prótesis aórticas con menos tasa de marcapasos. Depende mucho de la tasa de marcapasos del tipo de válvula. Como hemos visto antes en el estudio Partner 3, por ejemplo, la tasa de marcapasos fue igual con la TAVI que con la cirugía. En enfermos con alto riesgo de marcapasos, pues habrá que implantar una prótesis con menos riesgo de marcapasos. Los estudios de coste-efectividad que hay, lógicamente, no son aplicables a nuestro medio, pero sí que hay algún dato ya de pacientes con bajo riesgo, concretamente en el Evolute Low Risk, a un año, donde la TAVI es un poquito más cara, pero ofrece mejor supervivencia y calidad de vida, es decir, es coste-efectiva. Es decir, que lo que vamos viendo es que la TAVI para pacientes con bajo riesgo quirúrgico debería ser el tratamiento de elección. Hay que recordar los criterios de inclusión, o mejor dicho, la estrategia de tratamiento en cada uno de los brazos, y para ser más precisos, lo que tenemos que decir es que la TAVI transfemoral es mejor que la sustitución valvular aórtica con prótesis aórtica biológica. Si el enfermo necesita una prótesis aórtica metálica, eso ya es otra historia. Y bueno, como conclusión, realmente hay que poner lo de la gente que sabe. Nosotros, al ser cardiólogos intervencionistas, tenemos un sesgo, pero bueno, pues esta doctora no es intervencionista, pero sí que es una experta en estenosis aórtica, y lo que dice en la editorial a estos artículos es que el riesgo quirúrgico quizá debemos desecharlo ya para decidir si un enfermo va a cirugía o va a TAVI, y realmente lo que hay que valorar es pues la durabilidad de la prótesis, es decir, si el enfermo va a necesitar una prótesis aórtica metálica o biológica. Es decir, que en la mayor parte de los enfermos de 70 años o más, si se va a implantar una prótesis biológica, en estos enfermos la TAVI debería ser el tratamiento preferido. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Definitivamente la TAVI es uno de los mayores cambios o mayores avances que ha habido en la cardiología en los últimos años o décadas, diría yo, y está claro que ha venido para quedarse. Pero queda, en efecto, que definir algunos aspectos. Yo creo que no hay duda en los pacientes mayores que solo tienen estenosis aórtica. Yo creo que uno de los puntos claves es cuál es la edad donde esa incertidumbre respecto a la durabilidad empieza a hacer prudente o imprudente utilizarlas, o se debe pensar en segunda TAVI a largo plazo, etcétera. Ya sé que es especulativo, no tenemos evidencia suficiente, pero ¿cómo lo verías tú? Claro, es una pregunta práctica muy importante, ¿no? Yo creo que quizá hay enfermos claramente que son mayores y que claramente van a TAVI. Quizá donde podemos tener la duda, ahí lo que a lo mejor hay que preguntarse es primero si el enfermo se opera, si va a implantarse una prótesis metálica o biológica. Si el enfermo por expectativa de vida, etcétera, etcétera, tiene, no sé, 69, 71 años, lo que sea, y al enfermo va a salir del quirófano con una prótesis metálica, tiene que ir a cirugía. Ahora, si el enfermo por comorbilidades o por otros aspectos va a salir con una prótesis biológica, hoy en día no tendría ninguna ventaja al ofrecerle la cirugía siempre que haya un acceso femoral favorable. ¿Queda papel para la transapical? Bueno, aquí, queda papel para la transapical y otros aspectos, porque hay enfermos en los que, si tienes un enfermo de bajo riesgo o de riesgo intermedio, que el enfermo es candidato a cirugía o a TAVI y no tiene acceso transfemoral bueno, pues ese enfermo tiene que seguir yendo a cirugía convencional. Ahora, si el enfermo es de alto riesgo quirúrgico, pues a lo mejor lo que hay que hacer es hacer TAVI, pero por otros accesos. Tenemos el acceso transapical, el acceso transubclavio, el acceso transcave incluso. Es decir, yo creo que el algoritmo un poquito sería eso. Alto riesgo favorable para transfemoral, TAVI transfemoral, no favorable para transfemoral, otros accesos. Riesgo bajo o intermedio, no favorable para transfemoral, cirugía. Vale. ¿Cuál crees que es eso, el nicho de la cirugía en este momento para la estenosis aórtica? ¿Qué perfiles de pacientes, porque creo que son varios, qué perfiles de pacientes todavía se debe considerar como primera opción la sustitución valvular? Yo creo que el primero es el enfermo que tiene indicación de prótesis metálica, en primer lugar, y en segundo lugar el enfermo que, teniendo indicación de prótesis biológica, no reúne las condiciones anatómicas para implantar una TAVI, es decir, que tiene un anillo aórtico demasiado grande. Ya hoy en día cada vez hay prótesis aórticas, tenemos que cubren anillos hasta 29, 30
50, incluso más milímetros. La aorta bicúspide, la válvula aórtica bicúspide sigue siendo un tema que siempre es un tema de debate, porque además la válvula aórtica bicúspide es más prevalente a medida que bajamos la edad. Y a medida que bajamos la edad, pues baja el riesgo quirúrgico, ¿no? Quizá un enfermo con una válvula aórtica bicúspide bajo riesgo, ahí es donde puede quedarnos la duda, y quizá ahí todavía no tenemos muchos argumentos para indicar claramente una TAVI. Supongo que esto ya te pongo en un brete, pero ventajas e inconvenientes, existen, digamos, dentro de estas ventajas e inconvenientes, algunas ya las has mencionado, sobre todo en el largo plazo, de uno u otro tipo de TAVI. Sí. Ahí, claro, la evidencia está construida con un par de TAVIs. Se diferencia de muchas cosas. Hay algunas que tienen unas válvulas intranulares, como decíamos, eso en anillos pequeños es mejor, obtienes mejores datos hemodinámicos con válvulas supranulares, y eso ocurre también en el valve-in-valve, cuando tratamos un enfermo que no tiene una estenosis aórtica nativa, sino que tiene una estenosis aórtica o una degeneración de una prótesis biológica previamente implantada. Ahí tendemos a implantar más, sobre todo cuando la prótesis es pequeña, más las supranulares. Hay algunas prótesis que tienen más riesgo de rotura del anillo aórtico. Si el enfermo tiene calcificación extensa que se extiende hacia el tracto de salida, ahí tendemos a implantar un autoexpandible. O sea que sí, realmente el 90% de los pacientes o más se podría tratar con cualquiera de los dispositivos, y al final lo que es muy importante es la experiencia que tenga cada centro con un dispositivo u otro. Esto no es como los stent coronarios, todos los stent se implantan igual, pero es decir, que la curva de aprendizaje de un stent es aplicable a otro, lógicamente, pero en las TAVIs no es así. Entonces, pues quizá lo más importante, se hizo hace un año un documento que he solicitado a través del Ministerio sobre ventajas de distintas prótesis, y al final lo que salía es que los cardiólogos que implantamos prótesis, al final lo que consideramos más importante es la experiencia con la prótesis, o sea, tratar al enfermo con la prótesis con la que tenemos experiencia, aunque pueda tener teóricamente alguna ventaja o desventaja, ¿no? Sí, en realidad esa era la pregunta, si esa diferencia, porque hay marcadas diferencias, por ejemplo, en la incidencia de bloqueo AV completo, en la insuficiencia aórtica, has dicho, en los perfiles a largo plazo, si al final la suma de esos no hace ir por uno o por otro lado, desde el punto de vista de ese 90% de pacientes sí, que realmente se pueden tratar con cualquiera de ellas. Sí, efectivamente, ese 90% se pueden tratar con cualquiera. Luego hay prótesis que se pueden reposicionar, otras que no. Enfermos que tengan más riesgo de embolizar sería una reposicionable, pero persiste hay un porcentaje, pues bueno, hemos dicho 10%, podría ser 15, 8, no sé, pero hay algunos enfermos en los que los centros que implantamos distintos modelos, pues sí que nos inclinamos hacia un modelo u otro, aunque luego pues las complicaciones te pueden surgir con cualquier dispositivo, pero sí que potencialmente las complicaciones pueden ser un poquito diferentes con unas que con otras. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta o comentario de la sala, muchísimas gracias. Gracias a todos los ponentes por las magníficas presentaciones. Creo que ha sido una sesión realmente instructiva.